conforme. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es el taller del test de la familia y el test de la persona bajo la lluvia. Está siendo grabada la sesión, se va a enviar el día de mañana lo que es la grabación, los materiales se han enviado el día de hoy a sus correos y también las constancias serán enviadas el día de hoy. Adelante, doctor Joe Sáenz. Muchísimas gracias. A ver, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar primero con la familia, aspectos básicos y fundamentales, y posteriormente vamos a hacer la persona bajo la lluvia. Aspectos también básicos y fundamentales, no vamos a ahondar exageradamente porque son conceptos que nosotros conocemos o que ustedes quizás tengan que refrescar un poquito la memoria. No se preocupen porque todo va a ser gentilmente explicado. Vamos a comenzar primero con la familia. Cuando uno decide aplicar el test de la familia, tiene bien en claro que lo que se busca es conocer la dinámica, lo que se busca es conocer cuál es esa forma de comunicación y cuál es, digamos, ese vínculo que se genera entre los hijos y los padres, entre el hijo y el hijo y el papá, el hijo y la mamá, la hija y la mamá, la hija y el papá. Lo que se está buscando enteramente es analizar el vínculo, analizar enteramente el concepto de cómo es la comunicación entre los miembros. Todos los indicadores que nosotros vamos a encontrar van a tener diversas características a ser evaluados, ¿no? Todos los indicadores son, digamos, analizables y vamos a tomar en cuenta también algunos conceptos fundamentales que van ligados en la medida de lo posible a características de personalidad. Acá no vamos a analizar como en Macover, ¿no? En Macover se analizaba, por ejemplo, botones, ropa, cejas, pestañas, no. Acá lo que nos interesa más que todo es el concepto del vínculo, el concepto de la comunicación, el concepto de características de personalidad que los niños manifiestan justamente a través del dibujo de la familia. Como sabrán, la prueba es proyectiva. Al ser proyectiva, desarrolla esas características. Muy bien, vamos a avanzar. Este es el dibujo de la familia que usualmente se le pide a los niños. Desde ya, vamos a ir mencionando algunos indicadores que ustedes ya pueden ir tomando en cuenta. Número uno, el tema, por ejemplo, de a quién dibuja primero, el miembro más importante. Número dos, a quién dibuja último. Número tres, entre quién y quién se pone el menor o la menor, o a quién reconoce como la persona más vinculante o a quién no reconoce como la persona vinculante, quién es dibujado más grande para la niña es tomada como figura de autoridad o quién es dibujado más pequeño. El concepto también, por ejemplo, de la forma como el niño responde ante la evaluación, que es colocando a su hermanito o colocando a un perrito, un gatito en general. Eso es lo que nosotros buscamos entender. Eso es lo que nosotros buscamos analizar. ¿Ok? La prueba no se le pide que el niño dibuje a su familia, ¿no? Se le pide que el niño dibuje una familia que él imagine, ¿no? Una familia que él imagine. Yo no le voy a decir dibuja a tu papá y a tu mamá, ¿no? Nosotros le pedimos al niño que dibuje una familia que él imagine. Se suele tomar en cuenta más o menos de los 4 o 5 años hasta un poco antes de la adolescencia, ¿no? Se toma en cuenta que el menor haga dibujos de personas. Si tú, por ejemplo, le pides dibujar una familia que él imagine y él dibuja palitos, lo podemos tomar, le podemos pedir una tarea más, una tarea adicional, ¿no? Yo le puedo decir, ok, en esta siguiente hoja, ahora dibújame a personas. Y si en la segunda oportunidad que él te hace el dibujo vuelve a hacerte los palitos, podemos interpretar los palitos. Los palitos interpretan como algo de infantilismo, ¿no? Una característica infantil, bueno, es propio de su edad, ¿no? Y si el menor no es capaz de hacer otro tipo de dibujos, lo tendremos que tomar en cuenta bajo las mismas características que vamos a conocer el día de hoy. Así que no se asusten si el niño solamente hace palitos porque no es una obligación que él sea un Picasso ni un Da Vinci, ¿no? El niño tiene que hacer el dibujo como mejor le salga. Yo no le puedo exigir que él haga dibujos espectaculares. Él tiene que hacer el dibujo como mejor le parece. La prueba busca eso, ¿no? Que el niño exprese a través de los dibujos cómo percibe su dinámica. Él se identifica. Cuando yo le digo que dibuje una familia, él se identifica. Aunque tú le digas que no es su familia, sino es una familia que él imagine, él se identifica. La prueba demora más o menos entre 10 a 15 minutos y es individual, ¿no? Porque tenemos que estar atentos siempre
las veces que borra. Tenemos que estar atentos también a quién dibuja primero, a quién dibuja último. Son varios conceptos a tomar en cuenta, un montón, un montón. ¿No? Ya les había comunicado vínculos, la dinámica, cómo niños identifica, la proyección, el simbolismo que tiene el menor sobre el dibujo y sobre todo las características ligadas a su personalidad, ¿no? Eso es lo interesante que puedes encontrar tú en el dibujito. Vamos a conocer algunos fundamentos que son importantes tomar en cuenta. Es una prueba antigua, en realidad, no hay una versión revisada del año 2010, ni 2020, ni 2000 nada. La prueba es antigua, la prueba tuvo desde sus inicios una idea de que le preguntaban al menor a su propia familia. No es hasta la llegada de Corman, que es la versión que más se conoce, que él fue el que propuso que se le pida al menor que se dibuje o que dibuje una familia que él imagine. Es una proyección diferente, ¿no? Acá se toma en cuenta otra característica. La proyección se da con mayor facilidad si la indicación es más vaga, ¿no? Dibujo una familia que tú imagines, ¿no? Es como cuando yo le mando en el Macover a dibujar a una persona, yo no le digo dibújate a ti, yo le digo dibuja una persona bajo una lluvia, ¿no? Entonces los seres humanos, las personas que lo hacen, reciben esa indicación. Es mejor cuando es más ambiguo eso, ¿no? Es una forma de trabajarlo. Otro punto también es que nosotros no le demos la hoja al niño, ¿no? Yo no le puedo dar la hoja al niño así para que él lo dibuje de manera horizontal. Yo le voy a dar la hoja para que él coloque el dibujo como mejor le parece, ¿no? Yo no voy a darle la orden de que lo haga de manera horizontal o vertical. Él es quien lo voltea. Yo no voy a ser quien quien voltee la hoja, ¿no? A veces algunos psicólogos le dan la hoja al menor de manera vertical y el niño lo voltea porque él lo ve así, es más expansivo. Algunos le dan de manera horizontal. No le des nunca la orden de cómo debe hacer el dibujo. La orden es independiente, no es propia de nosotros. ¿No? La única indicación tuya es que el menor dibuje una familia que él imagine, nada más. ¿No? Es una indicación sencilla, es cierto, pero tiene mucho trasfondo. Tiene mucho trasfondo. Por ejemplo, cuando vemos este dibujito, este es el menor. Mm, Ustedes tienen que ver por quién ha comenzado. El menor puede haber comenzado por el papá, luego dibujó la mamá y luego se dibujó a él mismo. Es decir, el papá representa la figura de autoridad porque es más grande y fue dibujado primero y lo valora primero. En Macover, los botones implica dependencia. En este caso, cuando es una pareja, es dependencia afectiva entre ambos miembros. Y los botones también dependencia hacia la madre. Si el menor tiene 7 años de edad, no ha superado el Edipo porque está dibujado lejos del papá. Los brazos extendidos implican necesidad de afecto. Entonces yo podría colocar en una pequeña interpretación del menor que el dibujo no es un tamaño ni grande ni pequeño, es mediano, él se ha dibujado en última posición, manifiesta necesidad de afecto, manifiesta dependencias a la madre, no hay comunicación entre los miembros, no hay comunicación entre los miembros porque no se cogen las manos. Cogerse las manos es comunicación entre los miembros y la figura que más representa la autoridad para el menor es su padre. No tiene hermanitos, no hay desplazamiento. El desplazamiento pueden ser los elementos, los animalitos o accesorios que el niño puede dibujar al costadito, ¿no? Acá puede hacer desplazamiento, ya sea un perrito, un gatito, un juguete, lo que sea que él pueda encontrar. A eso se le llama desplazamiento, ¿no? Es un mecanismo de defensa que las personas suelen manifestar en los dibujos proyectivos, ¿no? Mira lo que podemos encontrar con solo ver el dibujito, ¿no? Así lo podemos analizar nosotros. Como no veo ningún hermano, no hay rivalidad entre los hermanos. Y yo le preguntaba al menor, ¿no? Recuerda que el dibujo se hace siempre después de una anamnesis. Yo no voy a evaluar a una persona si es que no ha hecho primero una anamnesis, ¿no? Eso es lo que yo necesito que ustedes analicen, ¿no? Yo no voy a pedirle al menor eh, preguntas que yo que yo no he sabido antes, ¿no? Para eso hay una anamnesis previa, hay información del evaluado, ¿no? Mira, mira lo que podemos obtener con el dibujito, ¿ah? Y muchas cosas más, y muchas cosas más. Como les digo, se le pide que dibuje una familia que él quiera, que él imagine. Como siempre, le podemos decir que no es una nota. La clásica frase de los psicólogos, ¿no? No hay pregunta buena ni mala, no es un dibujo malo, solamente dibujan. Y fíjense ustedes siempre de dónde a dónde está dibujando, quién dibuja primero, a quién borra bastante, a quién dibuja más chiquito, por quién ha comenzado, por dónde ha comenzado. Tienen que estar atentos a muchos indicadores, ¿no? Tienen que estar muy atentos. Y no se preocupen, como les comento, si el niño hace palitos, porque si tú le das una segunda oportunidad, si en la segunda vuelve a hacer los palitos, interpreta los palitos. Si este dibujo hubiera sido de palitos, yo lo podía interpretar igual como lo acabamos de hacer, igualito.
Claro, no es la idea que haga palitos, pero en este caso pues les comento que yo también lo puedo interpretar. El problema no son los palitos, el problema es que tú sepas interpretar, sea cual sea la forma como ha hecho el dibujo, es el contenido en sí, lo latente que está acá, ¿no? Lo que yo puedo observar en el menor, así que no se preocupe, ¿no? Y finalizando ya el dibujo, tenemos que hacer algunas preguntas oportunas para el menor. ¿Cuál es el más bueno de todos en la familia? ¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Cuál es el más feliz? ¿Cuál es el menos feliz? En esta familia tú, ¿a quién prefieres? Y también le preguntas, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo ahí? Nómbrame todas las personas que están desde la primera que dibujaste. Tienes que pedirle que le ponga nombre y quién es, ¿no? Por ejemplo, ¿esta quién es? Ah, ¿y cómo se llama? El pequeño le pone, se llama, por ejemplo, Sara, mamá, Juan, papá, Julio, hijo, ¿no? Mireia, hermana, le pone. Así le pone el menor. El menor, en el fondo, sabe que es su familia, aunque tú no se lo hayas dicho, ¿no? Y él lo dibuja así. ¿Qué más? Suponiendo que formases parte tú de esta familia, ¿quién serías tú? Es lógico que el niño se va a identificar con el dibujo del niño, ¿no? Fíjate bien cómo el menor reacciona ante los dibujos, fíjate qué tipo de reacciones tiene ante el dibujo, cómo él responde ante el dibujo, fíjate qué tipo de actitudes muestra él cuando tú le mandas em, a colocar los nombres, todo eso, ¿no? Todo eso tienes que preguntarle tú. Todo eso tienes que preguntarle. Hay que estar muy atentos a todos los indicadores y no olvides registrar la composición verdadera de familia para ver si el menor realmente coincidió con su percepción de su familia o no. También hay que ver eso. Mira, acá están las preguntitas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué hacen ahí? Nómbrame todas las personas empezando por la primera que has dibujado, el papel de la familia, papá, mamá, su nombre, la edad, el sexo, quién es el más bueno, quién es el menos bueno, o cuál de todos es el más feliz, el menos feliz, a quién tú prefieres y por qué. El papá propone un paseo en un auto, pero no hay lugar para todos. ¿Quién se va a quedar en la casa? Uno de los chicos se portó mal, ¿cuál es? ¿Qué castigo tendrá? Suponiendo que formases parte de esta familia, ¿quién serías tú? ¿No? ¿Qué otro personaje desearías ser? ¿Estás contento con lo que hiciste? ¿Qué harías en caso de que tuvieras que volver a empezar el dibujo? Eso también sería muy bueno mencionarlo, ¿no? Es un tipo de pregunta que uno debería analizar, ¿no? Es un tipo de pregunta que uno debería analizar, ¿no? Eso es lo que uno debe tomar en cuenta, ¿no? Y es interesante también ver, como les digo, cómo el menor responde, ¿no? Hay preguntas muy curiosas, ¿no? Ustedes verán. ¿Qué harías en caso de que tuvieras que volver a empezar el dibujo? Comenzaría por la misma persona. Algunos niños son muy curiosos cuando responden, algunos te van a decir, volvería a comenzar por acá, por mi papá. Reconoció que es su papá. Punto para el menor. Ujú. Vamos ahora a comenzar con la parte más interesante, con lo que ustedes tienen que aprender. Ojos y oídos a esto, por favor. Comenzamos con los indicadores. La primera parte de la interpretación se llama aspecto estructural. ¿Qué implica el aspecto estructural? ¿Cómo está hecho el dibujo? El tamaño, los borrones, la forma. Esta es la parte estructural, cómo está hecho el dibujo. La prueba no es complicada. Lo complicado es que tengamos tiempo de ponernos, de aprendernos todo, ¿no? Ustedes, yo le he proporcionado a Imi, que muy gentilmente les va a compartir a ustedes por correo, yo les he proporcionado material para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Bastante material para que no solamente se queden con la clase, sino también con material adicional. Yo quiero que ustedes lo lean también y tengan la posibilidad de poder compartir experiencias con este tipo de pruebas. Comenzamos con el tamaño. Si el tamaño es muy grande, vanidoso, soberbio, altanero o un niño con una alta expectativa acerca de su familia. Si es muy grande, es decir, si sobrepasa los 14 centímetros. Es pequeño cuando no pasa los 7 centímetros y va ligado a todo lo contrario. Y sentimiento de inferioridad, timidez, retraimiento, inseguridad. Tengan en cuenta que todo lo que es grande para la prueba implica vanidad, orgullo, y todo lo que es pequeño, timidez, retraimiento. ¿Mm? Eso es lo que nosotros deberíamos también analizar. Acuérdense de ese dato, el tamaño va primero. Acá en la prueba el tamaño es importante para poder analizar cómo ha hecho el menor el dibujo. ¿Ah? Miren por acá, por ejemplo, este dibujo pequeñito y lo ha dibujado en la parte superior. Vamos a coger nuestro lapicito, acá está nuestro lápiz, mira. Esta es la parte central, esta es la parte inferior. Hay inferior derecho,
lado inferior izquierdo, el inferior en la parte central, así como hay superior medio, superior derecho y superior izquierdo. El dibujo ideal debería estar en este cuadrado con el círculo. Acá debería estar el dibujo ideal. Nosotros hablamos de dibujo ideal, el dibujo esperado. El niño ha hecho el dibujo en la parte superior izquierda. Cada vez que el niño hace el dibujo hacia la izquierda, hay situaciones que no ha superado. Cada vez que hace el niño el dibujo mirando hacia la derecha o apuntando a la derecha, es una visión de futuro. El niño ha hecho el dibujo en la parte superior izquierda, que significa que el niño tiene algunas situaciones que aún no ha resuelto, pero tiene expectativas de mejora, porque lo ha hecho en la parte superior. Todo lo que está hacia arriba es búsqueda de la superación de las dificultades. Sin embargo, hay dificultades que están presentes. Y el dibujo es pequeñito. El niño es retraído, tímido, de acuerdo a lo que indica el manual, ¿no? Mira, el dibujo es pequeñito. ¿Tú logras ver a las personas? Bueno, sí lo logras ver. Si tú acercas la hoja a tus ojos, lo vas a ver, ¿no? Pero el dibujo es pequeñito, como tú lo verás. Así se concibe el tamaño pequeño, como retraído, como tímido, como dice por acá, ¿no? Menor a 7 centímetros, ¿no? Ahora mira, justo lo que te acabo de comentar. Si lo he hecho arriba, si lo he hecho abajo, si lo he hecho hacia la izquierda y si lo he hecho hacia la derecha. Si lo he hecho arriba, fantasía, lo intelectual, la conciencia, la imaginación y el optimismo. Si lo he hecho en la parte baja, lo instintivo, lo depresivo, apático, que no tiene mucha voluntad de hacer las cosas, y lo pesimista. Si apuntas hacia la izquierda, problemas en el pasado, problemas progresivos, introversión. Si apuntas hacia la derecha, visión optimista del futuro, es extrovertido. Tiene tendencias a la extroversión. Tendencia a la extroversión. Mira, ves acá, lo ha hecho en la parte izquierda, pero baja, ¿no? En la parte izquierda baja. Tiene problemas por resolver y el menor tiene esta dificultad, ¿no? Tendencias progresivas, introvertidas, tímido. El dibujo es pequeño, creo que no pasa ni 10 centímetros. Si coges tu reglita, creo que el dibujo no pasa ni 10 centímetros. Exactamente, el dibujo tiene 3,75 centímetros, ¿ves? No pasa ni de 4. O el niño es retraído, tímido, inseguro y tiene dificultades por superar. Así lo podemos analizar nosotros, así. Mm. Y si el dibujo apunta de izquierda a derecha, niño con optimismo. Si el dibujo apunta de derecha a izquierda, niño con conductas regresivas, niño que no supera aún dificultades y que está en el camino a superarlas, ¿no? La situación actual es atemorizante. El menor tiene que vencer muchos obstáculos. Otro. Mira, ¿ves? Acá yo tendría que preguntar, yo tendría que fijarme en realidad por dónde comenzó el menor, ¿no? Probablemente el menor, cojamos el lápiz, probablemente el menor haya comenzado de derecha a izquierda o haya comenzado de izquierda a derecha. No lo he visto porque este dibujo está pegado para la clase, ¿no? No significa que yo sepa quién y cómo lo ha hecho, ¿no? Estos elementos accesorios, como las aves, como los perritos o el animal que está por acá, hace la labor del mecanismo de defensa llamado desplazamiento. Si el menor dibuja un perrito al costado de su hermana y el perrito tiene indicadores agresivos, es porque el menor tiene dificultades con su hermana, ¿no? El menor tiene dificultades agresivas, ¿no? El menor tiene rivalidad con su hermana, ¿no? ¿No? Eso es lo curioso lo curioso del asunto, ¿no? Para que vean ustedes cómo se practica el desplazamiento, ¿no? Y acá no sabemos por quién ha comenzado, ¿no? Puede haber comenzado de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no sabemos en teoría, ¿no? Sería bueno preguntarlo, como les digo, hay que estar atentos a esto. Mira, nadie se toca las manos, no hay comunicación, y los brazos extendidos, acá ni siquiera tiene manos, brazos extendidos, necesidad de afecto. Brazos extendidos, necesidad de afecto. Acuérdense del indicador, brazos extendidos, necesidad de afecto. Así lo podemos analizar. Acá hay muchas cositas por analizar, desde el tamaño y la dirección. Eso es lo que vamos a ver justamente lo que estamos viendo ahorita. Ahora mira las líneas. Una línea entrecortada implica inestabilidad. Una línea curva es un niño espontáneo, es un niño adaptado, imaginativo, un niño social, un niño extrovertido. Una línea recta, muy rígida, muy frío, muy racional. Y si la línea está muy presionada, muy gruesa, eso indica agresividad. ¿No? Hay que tomar en cuenta también qué tipo de líneas hace el menor. Hay líneas que son demasiado gruesas, también depende qué tipo de lápiz, ¿no? Si tú le das el 2B, es grueso. El niño, por ejemplo, que está mi lápiz 2B, ¿no? Es el lápiz todo grueso. El menor hace con la punta bien gruesa, ¿no? Y por eso el dibujo se ve bien grueso. Mientras más gruesa es la línea, más indicador de agresividad se ve en el dibujo. También hay que tomar en cuenta eso. Y si el trazo es demasiado fuerte, va relacionado con una energía sobresaliente y con carácter impulsivo.
Y si la línea es muy débil, con timidez. Eso como que está reforzando lo que habíamos hablado del dibujo pequeño y en la parte baja y la parte izquierda, ¿no? Niño tímido, niño inhibido, niño apagado, ¿no? Mm, mm. Eso también es importante, ¿no? Es importante analizar. Otro, por ejemplo, acá es la línea continua, la línea que no se corta, la línea recta, bueno, no tanto recta, sino una línea que no levanta el lápiz, una línea firme. Una línea firme es una persona estable y extrovertida. Una línea entrecortada, discontinua, el niño es inestable, inseguro y tiene esa tendencia a encerrarse en sí mismo, esa tendencia a no responder como debería, ¿no? Un niño inseguro, inestable, un niño que no logra responder como debería responder, un niño que no toma en cuenta las respuestas que se esperan de él. Ahora mira, ¿se pueden combinar el grosor de la línea con la línea inestable? Claro que sí. Si la línea es gruesa, impulsividad, agresividad. Y si la línea es gruesa y es entrecortada, impulsividad, agresividad, inestabilidad. Línea amplia, compresión fuerte, impulsividad. Línea corta, compresión fuerte, impulsos agresivos. Línea amplia, compresión débil, inseguridad, timidez. Línea corta, compresión débil, tendencia a la depresión, sentimientos de fracaso. El menor puede estar respondiendo ante ese estímulo, ¿no? Eso también es bueno que lo sepan ustedes. Hay combinaciones de líneas también. Y si sombrean mucho, esto desde que ustedes ven el dibujo, es uno de los primeros indicadores que deberían tomar en cuenta. ¿Sombrean mucho? Claro, si sombrean mucho, va ligado a lo ansioso, un niño muy ansioso. Hay que analizar a quién sombrea más. De repente tiene mucha ansiedad con la madre, de repente es un menor que tiene dificultades con su mamá y por eso la sombrea mucho a ella. Y al sombrearla mucho a ella, eh, se nota y se percibe que es muy ansioso o tiene temor de la ansiedad de la madre. A veces la madre le responderá quizás con gritos. No lo sabemos, estamos suponiendo, ¿ah? No lo sabemos, tenemos que preguntar al menor. Si borra mucho, también está relacionado con ansiedad y con conflictos emocionales. Y también hay que tomar en cuenta a quien borra mucho. Y si deja espacios en blanco, el espacio en blanco son zonas de prohibición, es decir, el menor tiene conflictos con ese espacio en blanco entre la persona que está al costado del espacio en blanco, tiene conflictos. Si el espacio en blanco está hacia la derecha, está cerrando puertas hacia el futuro. Y si el espacio en blanco está hacia la izquierda, no desea contactarse con el pasado porque le resulta traumático. Vamos a ver en qué. Mira, si tú ves este dibujo, creo que está de más y explicarte que el menor ha sombreado todo, ¿no? Mira, ha comenzado con él mismo. Yo, luego dibujó a su papá. Pero si tú te das cuenta, la mamá es la tercera y la mamá es más grande en comparación de tamaño. La mamá es más grande. ¿Qué implicaría que la mamá sea más grande? Que la mamá tiene voz y voto en la casa. Que la mamá tiene el principio de autoridad. Y la abuelita está, bueno, no sé, parece que fuera la mamá de la mamá, ¿no? La abuelita está al costado, ocupa la cuarta posición y todos están con un sombreado bastante intenso, ¿no? El niño suele ser impulsivo, inestable por las líneas, es un niño con bastantes problemas emocionales. Si tú lo ves así, niño con bastantes problemas emocionales. Y hay que analizar justamente por qué los presenta, por qué se evidencia de esa forma. Mira, y ninguno se comunica, mira, no hay comunicación. Si el menor ya pasó la etapa, ya tiene más de 4 años, ¿no? Y yo lo veo dibujado con el papá, entonces se llama Edipo resuelto, es decir, el niño ha vencido el complejo de Edipo y por lo tanto ya el vínculo con el papá se ha establecido, ¿no? Mira, ¿ves? Se dibuja al costado del papá. Bajo esa lógica se habla de Edipo resuelto. Mira, y acá lo que más me preocupa es el sombreamiento, ¿no? Lo que más preocupa es el sombreado. Lo que más preocupa es lo mucho que los ha pintado. No es la parte intensa y preocupante del dibujo del día de hoy, al menos de este. Ahora, vamos a ver el contenido propiamente dicho. ¿A quién valoriza el menor? ¿A quién dibuja primero el menor? ¿A quién, por ejemplo, lo coloca más grande? ¿Quién es el que le ha colocado más detalles? ¿Quién es el que está en la parte central? ¿Quién es el que destaca en las preguntas de la encuesta y sobre todo con quién se identifica el menor? Estos son los criterios para identificar quién es el personaje que más valoriza el menor en el dibujo de la familia. Es aquel al cual la persona admira, ama, envidia o teme
con el cual establece una relación muy especial, ¿no? Pautas para poder identificarlo: es el primero en ser dibujado. De repente el menor se identifica a sí mismo, entonces él se valoriza a sí mismo. De repente él mismo se hace más grande, de repente él es el más detallado, de repente es el que está en el centro y los demás lo miran a él, o de repente es el que siempre responde, o él mismo se responde la encuesta, ¿no? O se identifica con él mismo, ¿no? También puede ser eso. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta el concepto de los padres, ¿no? De repente la mamá la dibuja más grande, la mamá es primero en ser dibujada, es la que tiene más detalles, la mamá es la que ocupa la posición central, los demás lo miran, ¿no? Y destaca mucho en la encuesta la mamá, además se identifica con la mamá. También importante saberlo con quién es que el menor está siendo identificado, ¿no? Esa es la parte quizás interesante del asunto del dibujo, ¿no? Tomar en cuenta qué características muestra el menor al momento de ser evaluado, ¿no? Eso es lo que nosotros deberíamos y podemos tomar en cuenta, ¿no? Esa es la parte, digamos, agradable del asunto y sobre todo cómo lo podemos nosotros analizar, ¿no? Por eso quería que ustedes lo tomen en cuenta. Sé que quizás en algunos casos no es tan sencillo como parece, pero lo importante es saber reconocerlo. Lo importante es saber reconocerlo. Por eso les digo, la mejor manera de aprenderse una prueba proyectiva, muy aparte de que tienen que leer el manual, es practicando. Mándenle a dibujar a sus hermanitos, a sus sobrinos, a sus primitos, ¿no? En todo caso, sus hijos si tuvieran hijos, o algún amiguito por ahí que tengan que también tenga sus hijos, y practiquen ustedes qué es lo que pueden encontrar, no sin antes conocer los vínculos de esas personas, ¿no? Yo no puedo estar adivinando tampoco, no puedo estar diciendo, mira, me parece. A nosotros no nos parece, la prueba no se basa en supuestos, ¿no? La prueba toma en cuenta características propias del menor evaluado, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos respetar, las características propias, ¿no? Entonces, continuamos, continuamos por acá. A ver, otro punto. Mira, creo que está de más responderte a la pregunta: ¿a quién valoriza el menor? ¿No? A su papá. Y su papá tiene botones. ¿Se han dado cuenta ustedes cuál es la relación que hay entre los miembros de la familia? Por supuesto, mira. Él es el papá. Está más grande, por lo tanto es el personaje top de la familia, al que le tiene mucho respeto, pero el papá está emparentado con la abuela, porque la abuela es más grande que la mamá. La mamá está en un lugar bastante disminuido y el menor está casi por acá pequeñito, ¿no? Es decir, en su casa se percibe que el poder, el rol de autoridad, ¿quién no tiene? Su papá. En segundo lugar, la abuelita, y la madre en tercer lugar. Es decir, es una típica familia donde el padre, lejos de establecer las reglas con la mamá del niño, más se relaciona con su mamá, ¿no? Con la abuelita del menor. Imagínense. Así lo podemos ver nosotros y entender nosotros desde ese punto de vista. Y mira, los botones implican dependencia, ¿no? El menor es... ¿Qué? ¿Cómo? Eso lo hemos dicho hace rato. Lo correcto es decir que el menor que dibuja una familia que él imagine. Claro, lo correcto es decir que el menor dibuja una familia que él imagine, una familia que él crea conveniente dibujar, no su familia, no su familia. Eso lo dijimos al inicio, no te preocupes. La clase está grabada, así que no te pierdes en nada, no te preocupes. Dibuja una familia que tú pienses, que tú imagines, de frente nada más. ¿No? Mira de los vínculos, ¿no? Entre el papá y la abuela hay unos vínculos muy marcados, ¿no? Muy marcados. Eso es lo que podemos ver en este dibujito. Ahora mira, ¿quién es el personaje desvalorizado? Al que dibuja al último, al que no lo dibuja, o al que lo hace más pequeñito, o al que no tiene muchos detalles, o está incompleto, o al que no le coloca nombre, o al que lo dibuja lejos de los demás, o en otro plano, o en el que la encuesta es castigado. ¿Se acuerdan que vimos las preguntas? ¿A quién no llevarías tú? La persona a la que responde es el que menos valoriza al menor. Mira, la familia está conformada por ambos padres y el evaluado. Ambos padres, pero acá está la mamá en primer lugar. Asumimos que este es Kevin en segundo lugar, pero ¿dónde está el papá? ¿Dónde está el papá? El papá, si fuéramos más proyectivos de lo que podemos ser el día de hoy, el papá puede estar acá, porque según el dibujo del horizonte en el mar, el sol simboliza al padre, y según el dibujo del horizonte en el mar, es una prueba proyectiva, la luna simboliza a la madre, pero como en este caso no hay luna, solamente hay sol, y el papá no está presente, puede estar dentro de la casa, el papá puede estar acá, acá puede estar el papá, pero yo no lo veo. Es decir,
Si a mí me preguntan cuál es el vínculo que tiene con el papá, cero, vínculo nulo con el papá porque no está presente. Ese papá es el desvalorizado porque no está. Yo no lo veo, tú tampoco lo ves, yo no lo veo. ¿Dónde está el papá? No sé, no lo vemos. Kevin es el hijo y mira con la mamá, sí se cogen de la manito. Hay comunicación con la mamá, hay buenas relaciones con la mamá. Y los elementos como la casa, el árbol y el sol son desplazamiento. ¿Qué significa el desplazamiento? El desplazamiento significa que el menor muestra esos espacios afectivos en lugares o elementos donde o con elementos donde él se siente bien. Es decir, para el menor un ambiente de tranquilidad es estar afuera de la casa con la mamá, donde hay un árbol, donde hay sol, donde está reflejando su casita. Todo ese ambiente de naturaleza para él es desplazamiento. No se olviden interpretar las líneas que están acá sombreadas, no se olviden interpretar las líneas entrecortadas que implica cierta inestabilidad e indica cierta presión, ansiedad de por medio, ¿no? Y que el menor no dibuja la manito, no hay tanto vínculo con los demás, pero sí una buena relación con su mamá. El papá, ausente, no hay vínculo con el papá. Definitivamente no hay vínculo con el papá, definitivamente. Ni que quede claro que no hay vínculo con el papá. Creo que está claro porque no lo vemos. Y justamente en la diapositiva anterior decía que no lo dibuja. Que no lo dibuja, que lo elimina o que guarda otras características como leemos por acá, ¿no? Eso es lo que podemos analizar, miren ustedes, ¿no? Ahora otro, el tema de la rivalidad con los hermanos. También se puede observar la pelea con los hermanos, también se puede tomar en cuenta la pelea con los hermanos. Si el niño tiene hermanos y nosotros queremos saber cómo se vincula él con sus hermanos, podemos verlo de la siguiente forma. Los celos entre hermanos, de acuerdo al desarrollo, tienen una tendencia a la normalidad, porque uno discute siempre por elementos X, pero se torna patológico cuando son fuertemente reprimidos por los papás. Ni siquiera le permiten acercarse al rival o cuando el nivel de agresividad del niño es elevado, ¿no? ¿Qué indicadores podemos encontrar nosotros en la rivalidad fraterna? Por ejemplo, que al hermano lo desvaloriza o que dibuja un animal agresivo como un perrito en actitud agresiva. Si dibuja un perrito mostrando los dientes, tiene peleas, y al costado del hermano, tiene peleas con el hermano. Si dibuja un gatito mostrando las garras, igualito. Recuerda que todo elemento donde se vean puntas, garras o mostrando los dientes implican agresividad. Agresividad. Esta es una rivalidad muy marcada. ¿Cómo lo puedes identificar tú? Puedes hacer lo siguiente, ¿no? Acá tenemos una hoja. Vamos a dibujar por acá una pequeña hojita. Tienes una hoja. Acá, por ejemplo, tienes al niño. Acá está el niñito. Su hermano está por acá. Este es su hermano, quizás el mayor, ¿no? Su hermano el mayor. Y acá el niño, ese es el niñito, yo, el niñito. Y acá ha dibujado un perrito, ¿no? Un perrito, y el perrito está mostrando sus dientes. Si el perro muestra los dientes y está al costado del hermano, se percibe que hay una rivalidad entre el menor y el hermano que está siendo identificado en el dibujo. Es una rivalidad fraterna. El menor no te lo dice, pero tú lo puedes identificar. El menor no te lo ha dicho, así, literalmente no te lo ha dicho. No te ha dicho, yo me llevo mal con mi hermano, pero tú lo puedes identificar porque justamente lo estamos viendo en el dibujo. Ya sea un perrito, un gatito, ya sea lo que sea, ¿no? Mientras tenga un indicador de agresividad, se puede percibir de esta forma. Mm. Y cuando vemos que hay una reacción depresiva, ¿no? Muchas veces los niños muestran problemas emocionales donde ellos no saben cómo expresarlos. Muchas veces los menores no te dicen yo me siento triste porque mi papá y mi mamá se van a separar. No te lo dice, pero el dibujo habla por él. ¿Cómo yo podría evaluarlo? Donde veo, por ejemplo, la eliminación de sí mismo, ¿no? El niño se elimina o se desvaloriza. ¿No? Hay una falta de confianza y seguridad en el dibujo y el niño se desvaloriza por completo. Hay un sentimiento de inferioridad y autoagresión. El niño no se toma en cuenta, el niño no se valoriza. Ahí se puede ver que el niño está mostrando un indicador de reacción depresiva. Ahí lo podría yo observar. Por eso es importante tomar en cuenta qué tipo de dibujos está haciendo el menor. Fíjense siempre ustedes, ¿no? Fíjense y busquen la manera de analizar todos los elementos posibles en el dibujo, todos, ¿ah? Que no haya ninguna excepción. Eso es lo que uno debería de tomar en cuenta, que no se les pase nada, por favor. Yo confío en ustedes, ¿ah? Yo confío en que van a hacer bien su trabajo. Confío en que van a hacer bien su trabajo, que no se les pase, porque a veces se nos pasa y nosotros, por ejemplo, no sabemos cómo analizar los dibujos, ¿no? No sabemos cómo responder ante los dibujos. Ese es el detalle, ¿no? ¿Mm?
siempre es bueno analizar. Yo confío en ustedes, de verdad. Miren por acá. Mira, acá tenemos al papá, el primero en ser dibujado, el papá, el grande, ¿no? Tenemos a Violeta, que es su hermana, que es la número 2 en ser dibujada. La mamá es la tercera en ser dibujada. Y el menor en la parte superior, en otro vínculo, arriba. No hay comunicación entre ningún miembro. No hay comunicación entre ningún miembro. No hay comunicación entre ningún miembro. No hay ninguna comunicación entre ningún miembro. No, no hay. ¿Qué más? El menor ni siquiera se toma en cuenta. Para el menor no tiene ningún vínculo con la familia. Desde el momento que tú ves que el menor está dibujado en otro plano, que no es el plano principal donde están los familiares, ya te das cuenta que el menor no ha generado ningún vínculo con la familia. ¿Mm? He ahí el detalle, ¿no? No está. El papá y la mamá tienen mucho vínculo. El papá y la mamá no tienen vínculo, ni siquiera se comunican en todo caso, ¿no? Ni siquiera se comunican, ¿no? No hay ese vínculo de comunicación. Sin embargo, también es importante enfatizar que, mira, la hermana sí, ¿no? Es como si la hermana tuviera ese vínculo, sin embargo, el menor no, ¿no? Eso también es importante que ustedes lo vean, ¿no? Y así podemos encontrar, y así podemos encontrar también en muchos dibujos, ¿ya? Así lo podemos encontrar, ¿no? Así lo podemos encontrar. ¿Qué les parece, no? Como un dibujo bien curioso, ¿no? El papá en primer lugar, la mamá, la hermana, ¿no? Y el niño arriba. No hay vínculo, no hay comunicación, ¿no? Las líneas entrecortadas, ¿no? Bien curioso. Mira, el papá con su raqueta de tenis, la mamá, dependencia afectiva, la niña jugando con su muñequita, y él en otro plano, alejado de la realidad de lo que le pasa a la familia. Él mismo lo está mostrando así. Habría que conversar con él a ver qué le pasa, ¿no? Habría que conversar con él a ver qué es lo que le sucede, ¿no? ¿Y cuándo se dice que la reacción es regresiva, ¿no? Cuando el menor se dibuja muy chiquito, cuando se dibuja como si fuera un bebé, cuando se identifica con el hermano pequeñito. Mm. Eso también es importante analizar, ¿no? Cuando la situación de la familia es inquietante o nace un nuevo hermanito, el menor puede hacer reacción regresiva, es decir, el menor se siente menos que los demás, ¿no? Esa es la parte muy, muy interesante del dibujo y veamos cómo se pone, mira, ¿no? ¿Ah? Mira, ¿no? Mira cómo se pone, ¿no? Mira cómo es, en qué posición se pone, ¿no? Eso es lo interesante del asunto, ¿no? Eso es para que vean ustedes cómo se hace el dibujo, ¿no? Mira. No hay vínculo, no hay comunicación. Mira, y él es de 10 años, pero se identifica como uno de 6, como un chiquitito. Yo soy él, dice. Yo soy él, pero en realidad él es el hermano de 6, pero él tiene 10. Se está identificando con el menor. Se llama reacción regresiva. Se llama reacción regresiva. Se llama regresiva. Se llama regresiva. ¿Mm? Y esto, lo que les mencioné hace un instante, el Edipo. ¿Cómo se manifiesta el Edipo en los dibujos de los niños? Regla número uno, y quizás la más importante, que el menor tenga más de 3 años de edad y que se dibuje el costado del papá. Si se dibuja el costado, si es un niño, un varón, y tiene más de 3 años y se dibuja el costado del papá, Edipo resuelto. Edipo resuelto. Si se dibuja al costado de la mamá y el papá más alejado, se llama Edipo no resuelto, es decir, aún no ha generado el vínculo con el papá. Acá, conflictos edípicos bien iniciados, valorización del papá del sexo opuesto, ¿no? El niño, por ejemplo, tiene mucho vínculo con su mamá, desvaloriza a su propio padre, dibuja animales agresivos al costado de su papá, o se dibuja cerca del papá del sexo opuesto y lejos del papá del mismo sexo, o sea, lejos de su padre, ¿no? Se nota claro cómo es esto, ¿no? Es un menor que tiene 4 años o 5 años en todo caso, y se dibuja al costado de su mamá, luego dibuja a su hermana al otro costado y a su papá más lejos. No ha superado el Edipo. Si no ha superado el Edipo, no ha generado vínculos con su papá. Hay valorización del padre del sexo opuesto, ¿no? Ese es en el caso de que el niño mantenga todavía este vínculo mal establecido con el Edipo. Acá tenemos el Edipo inverso, donde el niño ya superó el Edipo, ya confía en los vínculos con su papá.
confía en los vínculos con su papá, ¿no? El niño valoriza a su papá, a su propio padre, al varón, hace una desvalorización del papá del sexo opuesto, hace animales agresivos al lado del padre del sexo opuesto, se dibuja cerca de su papá, de su propio sexo, y lejos del papá del sexo opuesto, en este caso su mamá, ¿no? Lejos de su mamá, ¿no? Acá es al revés, ¿no? Acá es al revés, ¿no? Acá es al revés, ¿no? Recuerda que se llama Edipo, ¿no? Edipo. Yo sé que ustedes van a encontrar en algunas diapositivas, incluso en esta, que algunos autores post-Freud, los post-freudianos, han hablado del complejo de Electra, que es como sería en el caso de las niñas, pero siempre lo he comentado y lo voy a decir en todas las clases que nos invitan. El propio Freud, Sigmund Freud, cuando planteó su propuesta del complejo de Edipo, él tomó en cuenta... por ejemplo, la idea de que tanto niños como niñas hacen Edipo, tanto niñas como niños hacen Edipo. Eso es lo que él tomó en cuenta. Si ustedes encuentran el nombre de Electra, no hay problema, porque son otros autores los que lo han planteado, pero no por eso quitamos el valor que le dio Freud al concepto. Tanto varones como mujeres pueden hacer el complejo de Edipo. ¿Mm? Eso es lo que uno debería de analizar y lo que y que yo invito a que ustedes analicen. ¿Mm? Lo que ustedes deberían tomar en cuenta desde ya. Ah, otro punto, mira, ¿ves? Acá está el papá, la mamá, el niño en el medio. ¿Hay o no hay vínculo con su papá? No, no hay vínculo con su papá. El papá está por acá, el niño está al costado de la mamá. Ni siquiera acá, entre el papá y esta persona, que me imagino que será por su otra hija, hay comunicación, ¿no? Pero por acá, nula comunicación, nula comunicación, nula comunicación, nula comunicación. ¿Mm? Este es un Edipo no resuelto. Es la presencia de un complejo de Edipo. Está presente el Edipo. Porque si lo hubiera resuelto, el niño estuviera al costado de su papá, pero el niño está por acá y el papá por otro lado. Ujú. Veamos otro, ¿no? Es el mismo en realidad, pues, ¿no? El papá y el niño al costado. Ahora mira, acá sí lo ha superado. Mira, el niño tiene 9 años de edad. El niño tiene 9 años de edad. Mira, el niño tiene 9 años de edad. Y mira, está al costado de su papá. Acá, ¿dónde se ve la comunicación? Entre la hija y la mamá hay una comunicación muy marcada. Felicidades. El papá y la mamá, bueno, se perciben, ¿no? Que quieren comunicarse, pero que no está del todo claro. Tienen que tocarse las manos para que haya la comunicación. La prueba dice que tienen que tocarse las manos para que haya la comunicación. Y acá no hay comunicación, pero sí hay un vínculo que se está estableciendo, ¿no? Porque ya lo dibujó al costado de su papá. Perfecto. Esto se llama Edipo resuelto. El niño ya resolvió el vínculo y se está estableciendo con el papá. Así lo pueden ver ustedes. Mira, tiene líneas entrecortadas, ¿no? Todos están mirando hacia la izquierda. Habría que ver, bueno, ha comenzado por la mamá. Mira, la mamá es la que tiene más autoridad. Mira, la mamá es la que tiene más autoridad, ¿no? El papá no tiene mucha autoridad y no es tan importante. Él es el desvalorizado y la hermana incluso tiene más importancia que el papá. ¿Se han dado cuenta? La hermana tiene más importancia que el papá. El propio niño lo ve así, ¿no? ¿No? El propio niño lo ve así. ¿Qué les parece? El propio niño lo ve así, ¿no? Interesante, muy interesante. ¿No? Otro, es el mismo, mira. ¿No? ¿Y cómo se cierra este conflicto del complejo de Edipo, ¿no? Si bien el inicio del complejo de Edipo puede ser normal o inverso, es importante analizar también cómo culmina, con quién se identifica al final. ¿Con quién se identifica al final? Con su papá, dicen, ¿no? El niño responde con mi mamá, o ¿quién es el más bueno? Mi papá. ¿Quién es el más, o el menos bueno? Mi mamá. ¿Quién es el más feliz? Mi papá. ¿Quién es la menos feliz? Mi mamá. Al final el niño reconoce a su papá como vínculo. Si se identifica con una figura de su propio sexo, el complejo de Edipo fue adecuadamente resuelto. Por eso les digo que lo ideal sería tomar en cuenta este pequeño detalle en el dibujo. ¿No? Ahora que ya hemos hablado del complejo de Edipo, vamos a hablar del fondo. El fondo no de la hoja, sino el fondo de los contenidos en sí. Si dibuja perritos, gatitos, animales domésticos, el niño está haciendo desplazamiento y muestra dependencia, necesidad de afecto. Tiene que buscar ese afecto en los demás. Si el niño dibuja animales agresivos, hay tendencias agresivas, sobre todo hacia el personaje que está del lado del animal, ¿no? Eso también es importante verlo, ¿no? Sobre todo el personaje que está al costado del animal. Eso es lo que nosotros también deberíamos tomar en cuenta. Muchas veces, por ejemplo, nosotros analizamos los elementos y no nos damos cuenta qué tipo de elementos tenemos al frente de nosotros. Animal que muestra los dientes, animal que muestra las garras, agresividad.
agresividad, ¿no? El sol, como les he dicho, en el horizonte en el mar representa al padre, y acá no es, digamos, un tema a esquivar, al contrario, también lo está reconociendo. En algunos autores de otras pruebas reconocen al sol como el padre. El sol también implica alegría, felicidad, estado de ánimo en general. Y la lluvia, como lo vamos a ver ahora en la siguiente prueba, indica los problemas, ¿no? Se relacionan con la expresión inconsciente de ciertos temores o miedos que suelen haber en los niños, ¿no? También es importante mencionarles eso. ¿Mm? Otro, mira, elementos del fondo. Está lavando los platos. ¿Cuánto desplazamiento hay? ¿Cuánto afecto que el niño está buscando? Es bien creativo, ¿no? Bastante creativo, bastante obsesivo por el dibujo, bastante detallista. Está lavando la ropa. Su mamá está lavando los platos, creo que el papá está lavando la ropa y ella, una niña, está acariciando con la palabra mal escrita a su gatito, ¿no? O a su gata en todo caso, está acariciando a su gata, acariciar la foto con S, ¿no? Mira, a ver. Tú podrías ver que hay ansiedad, por supuesto, hay cierta inestabilidad también, no hay comunicación entre los miembros, hay desplazamiento, es decir, la niña está buscando afecto, está mostrando que no hay mucho vínculo ni comunicación con los miembros. Es lo que nosotros lo podemos ver así, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, ¿con quién se identificará el menor? Bueno, no sé, habría que preguntarle, ¿no? Hay tres tipos de identificaciones. Que se identifica con una figura de la que él admira, que puede ser su papá, sus hermanos u otras personas, la abuelita o el tío. O hay una identificación verdadera, se identifica consigo mismo y se representa a sí mismo en el dibujo. Lo ideal es que se identifique consigo mismo y sobre todo que el dibujo con el que se identifica, si sea su papá o él mismo, sea de su propio sexo. Y la identificación de defensa, se identifica con aquella figura agresora de quien recibe censuras y agresiones. Lo ideal es que el niño se identifique consigo mismo, se identifique consigo mismo, se identifique, o en todo caso se identifique con una figura que sea de su propio sexo. Ese sería lo ideal, lo saludable, una identificación que nosotros deberíamos preguntar. Tú solo te vas a dar cuenta, porque el menor se ha identificado con una persona, con su papá, está bien, o con él mismo, perfecto, perfecto. Es el tema de la comunicación. Ya les he ido adelantando en todo este proceso. La comunicación entre los miembros se establece cuando ellos se tocan la mano. Si se tocan la mano, hay comunicación en contacto estrecho. Si se dibujan en planos diferentes o separados, no hay vínculo ni relación con los miembros de la familia. Como el dibujo que vimos, que el menor estaba arriba y los demás miembros estaban abajo. Si se dibuja en planos diferentes, justamente, ¿no? Hay una relación distante. Y si cada personaje está en una esquina de la hoja o realizan actividades por separado, no hay comunicación. Como lo vimos acá, ¿no? En la que están los tres por separado y no hay comunicación entre ninguno de los miembros. No hay comunicación. No existe comunicación adecuada entre los miembros. No la hay. Mira, acá todos se cogen de la mano. Comunicación. Acá ninguno, mira. Ninguno de ellos, ¿no? En este primer dibujo, definitivamente tú vas a encontrar comunicación. Definitivamente. Porque todos la mamá coge al hijo, el papá coge a la mamá y la hija coge al papá. Todos tienen vínculos adecuadamente establecidos. Acá no, mira, ninguno, ninguno, ninguno y ninguno. Ninguno de ellos. Perfecto. Ninguno de ellos, ¿ves? Acá sí hay, acá no hay comunicación. ¿Y cómo son los dibujos, no? Cuando, por ejemplo, en el medio de los papás, el niño dibuja a su hermanito. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué significa que el niño dibuja a su hermano en el medio de su papá y su mamá? Siente que los padres prefieren a alguno de los hermanos y existe favoritismo o una situación de rivalidad entre los hermanos por el afecto de los padres. Y si el evaluado se dibuja entre los padres, esto es lo clásico, ¿no? Que el niño se dibuja en el medio del papá y la mamá. ¿No? Ahí se puede hablar de deseo de sobreprotección o deseo de dependencia, ¿no? Es lo que uno podría analizar el niño está en el medio, ¿no? Mira, acá está la mamá Mónica, tiene 35 años, es enorme, y el papá se llama Leonardo, tiene 40 años y es enorme también, aunque la mamá es más grande que el papá. La mamá es más grande que el papá. Esto lo hemos venido diciendo ya varias veces, la mamá más grande que el papá, la mamá tiene más autoridad, la mamá tiene más respeto, tiene más vínculo. Ninguno se coge de las manos, ¿no? No. Y él se pone en el medio de los dos. Miguel se llama el niño. Entonces el niño busca sobreprotección. Sobreprotección. ¿No? Imagínate, sobreprotección. Y ahora, este también ya lo hemos venido comentando ya. ¿A quién dibuja primero? Si dibuja a su papá o a su mamá primero, es un personaje valorado con el que se identifica. Si su hermano o hermana es dibujada primero, hay conflictos emocionales y hay que indagar si el hermano genera tensiones o es admirado, valoriza más al hermano que a él. Si se dibuja al niño primero,
Es egocentrismo, dependencia, necesidad de ser tomado en cuenta, o miedo a la separación, o necesita asegurar su proximidad a la familia. Y el papá, la mamá o el hermano o él mismo dibujó al final, significa desvalorización. Si él se dibuja al último, ¿no? Suele pasar a veces que el menor se dibuja al último. En muchas ocasiones ha pasado. Y esto no es un tema de ahora. Mira, papá, mamá, Mari y yo, nadie se comunica. Quizás tú te preguntes, ¿y dónde están sus piernas? Mm. Bueno, como están sentados, se puede atribuir que las piernas están lógicamente por detrás de la mesa, ¿no? O detrás de la mesa. No significa que no tengas piernas, están sentados, ¿no? ¿A quién le dibujó primero? No, habría que preguntar al niño o a la niña que ha hecho este dibujito, ¿no? O a la niña en todo caso. Papá, mamá, Mari y yo. Nadie se comunica entre sí, están en el mismo plano, tienen una expresión adecuada. Hay borrones, hay líneas entrecortadas también, líneas inestables, todo lo que podemos observar. Y si el niño no se dibuja él mismo, se puede decir que es un problema de baja autoestima, poca identificación con el núcleo familiar o sentimientos de exclusión del mismo. Temor a alguno de los personajes de la familia, también puede ser. Y si no dibujan ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, los rechaza, no hay vínculos con ellos, o simplemente los desvaloriza, ¿no? O puede tener celos con su hermano, o problemas con los papás, o rivalidad con su papá y su mamá. También podemos verlo de esa forma, ¿no? También lo podemos ver de esa forma. Ya. Mira, si le tacha la cara, ¿qué significa? Que no lo valoriza, que no lo tome en cuenta. Si le tacha la cara, no lo valoriza, no lo tome en cuenta. Por lo tanto, hay que ser bastante prudentes al momento de decir, mira, no lo ha valorizado, por ende, no lo tome en cuenta. Por lo tanto, hay que respetar este punto, ¿no? El niño, que tiene una expresión medio japonesa, medio oriental, no tiene vínculo con el papá, le tachó la cara al papá. Y a la mamá sí, no hay, ni siquiera hay comunicación entre los miembros. No, no hay comunicación entre los miembros. Y mira, esto es lo que te quería comentar, ¿no? Este del complejo de Electra, en realidad, el de Edipo lo que viene de Electra, este del complejo de Edipo sí o sí lo vas a encontrar en el dibujo. Ya te dije el por qué, porque el menor se dibuja con el papá y tiene más de 3 4 años, ¿no? Ya lo ha superado, entre comillas, se dibuja con el papá. Si no lo ha superado, se puede dibujar al costado del papá o al costado de la mamá. Lo ideal sería que se dibuje al costado del papá, para decir que lo ha superado, ¿no? Eso sería el punto a tomar en cuenta. Y siempre se va a dibujar al costado de la mamá. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si uno de los papás ha muerto? ¿Con quién se dibujará el niño? Con la figura que representa a su papá o su mamá. ¿Puede dibujar a su abuelita, sí o no? Por supuesto que sí. El niño dibuja a su abuelita normal, ¿no? El niño dibuja a su abuelita normal. Eso sería pues el punto a responder, ¿no? Si el niño dibuja a su abuelita, con se identifica, es decir, con ella puede establecer el vínculo materno, o con el abuelo, con el tío. Algunos autores consideran que el complejo de Electra tiene la misma función que el complejo de Edipo. Claro, se ven las niñas, ¿no? Y tiene las mismas características. No se preocupen por lo que significaría o no significaría, porque es lo mismo. Es como si tú me dijeras Edipo, Electra, bajo los mismos parámetros. No hay problema con eso. Acá, en este caso, a la niña, tenemos que ver que se dibuje el costado de la mamá y que haya superado esta dificultad del vínculo para que no haya ningún tipo de problemas más adelante. Ujú. Y con los hermanos, ¿no? Ya les dije que si dibujan elementos como una tijera al costado del hermano, o un perro mostrando los dientes, o un gato mostrando las uñas, significa un vínculo de violencia, de agresividad y de irritabilidad con el hermano. Por eso hay que tomar en cuenta en qué posición lo pone el hermano, qué elementos pone al costado del hermano. Todo eso deberíamos tomar en cuenta al momento de dar una respuesta acerca de la prueba del menor. Miren esto de acá. Acá tenemos, está en inglés, ¿no? Está en Spanglish, ¿no? My mom está embarazada, la señora, aparentemente. Mi hermano Felipe, ¿no? Acá dice Iris Bronx. La mamá está, su papá está feliz y la torta está lista. Acá está su mamá, ¿no? Su mamá, su hermano, su papá, y él no está. Si él no está, ¿qué significa? Que sea desvalorizado, ¿no? Que sea desvalorizado, que no corresponde a la figura, que el menor no es tomado en cuenta, que él mismo analiza que no es posible su presencia en el dibujo, ¿no? No está presente, ¿no? No está presente. El niño no está presente en el dibujo, no está presente. Esa es la parte interesante del asunto, ¿no? El niño no está presente en el dibujo. Y si no está presente en el dibujo, entonces el niño no se valoriza.
no lo podemos tomar en cuenta como valorización, porque el menor no se ha valorizado, ¿no? El menor no se ha valorizado, el menor no está presente, el menor no es tomado como un punto de vista fundamental para el dibujo, para su familia. Él analiza que no corresponde a la familia, no corresponde al dibujo. Eso quería que ustedes revisen conmigo, ¿no? A ver, si dibuja la pregunta es si dibuja varios perros como en forma de hormigo parecido al ratón alrededor y también el mismo dibujo en el pecho del menor, ¿qué significaría? Que tiene vínculo afectivo con el perrito. Si el perrito, por ejemplo, no muestra ningún indicador de agresividad y el perrito está presente en el dibujo, es desplazamiento. El desplazamiento implica que el menor comparte o está compartiendo los afectos hacia otros elementos donde él se siente mejor. En este caso puede ser un perrito, como tú dices, ¿no? Un perrito puede ser también. Se han generado vínculos. Lo bueno es que el menor genera vínculos. Lo interesante de todo esto es que el menor ha generado vínculos. Eso es lo interesante. Cuando el niño dibuja un gatito echado en su pierna o cogido del brazo, también genera vínculos, ¿no? Eso es lo interesante del asunto. Así que tú tómalo como vínculo, ¿no? Tómalo como vínculo. Ujú. Eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes analicen. Claro, si el perrito o el gatito tiene elementos agresivos, problema, ¿no? Miren por acá. Acá colocan los datos del menor, el motivo de consulta, evaluación de los vínculos familiares. Observas cómo el menor se portó y los resultados. Acá tú le vas a poner tamaño grande, localización izquierda, tamaño pequeño, el indicador que tú encuentres. Direccionamiento izquierda-derecha, el tipo de línea que dibujó, dónde hizo énfasis, a quién valoró, a quién desvalorizó. Si no tiene hermanos, no lo colocas, le pones aquí una línea. Tiene reacciones depresivas, reacciones regresivas solo si es que está presente. Conflicto edípico, quizás sea Edipo resuelto. Tipo de identificación con el mismo, comunicación con su familia establecida y orden de los dibujos se dibujó el primero. De todos estos indicadores, tú vas a colocar una conclusión. Se evidencia que el menor no muestra comunicación con su familia, coma, no se ha generado un vínculo afectivo con los integrantes de la familia y esto se muestra a través de la inestabilidad que se observa en el, digamos, en el dibujo del menor. Acá tú vas a poner tu conclusión de tu observación de conducta más los indicadores que tú has encontrado acá. Si tú has visto que el dibujo está en la parte superior, puede haber cierto orgullo, ¿no? Si el dibujo está en la parte inferior, hay cierta timidez. Tú vas a indicar todos los elementos que tú encuentres por acá, todos los elementos que tú encuentres por acá, los vas a juntar y los vas a colocar aquí en conclusiones. Los vas a redactar. Se evidencia que el menor, se encuentra que el menor muestra, el menor es, el menor posee, todo lo vas a colocar ahí, ¿no? Todo lo vas a colocar ahí. ¿No? Mm, todo lo vas a colocar ahí. Mm. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente prueba, ¿alguna pregunta para pasar a la persona bajo la lluvia? ¿Alguna Profesor, pregunta? Dime, dime. profesor, buenas tardes. Eh, Tal vez tengo un dibujo, tal vez si nos podría ayudar con un dibujo de uno de los Ah, claro, asistentes, ¿sí? compártelo, por favor, Sí, perfecto. Permítame un antes segundo. de pasar a lluvia. Ajá, a ver, ¿Lo puede ver o lo puedo agrandar un poco más? sí, sí lo puedo ver, ahí está bien. Primero quiero que me digas a quién dibujó primero. Si podría, por favor, encender el micrófono, la persona que me envió el dibujo. Claro, eh, yo quiero que Sí, me digan. A buenas ver, tardes. buenas tardes, Buenas tardes, Vilma. profesor, buenas tardes. Sí, A ver, bueno, este es un dibujo de una niña de 13 años ya, y ella se inicia en el dibujo, ella comienza a ya. dibujarse. Ella es Diana. Diana, sí, Ya, perfecto. Empezó a dibujarse entonces de izquierda a derecha. así es, profesor. Ya, ¿eso qué significa? Que tiene expectativas hacia el futuro. Muy Futuro. bien, Ujú. muy bien. ¿Tú qué ves? ¿Hay comunicación o no hay comunicación? No, No, no no hay existe comunicación, comunicación. no hay Ujú. comunicación. A su edad ya no hay ningún complejo de Edipo, ya lo superó porque está dibujado al costado de su papá y su mamá. La hermana es pequeña, hay cierta inestabilidad, hay ciertos borrones, líneas entrecortadas y el vínculo en la familia no está del todo esclarecido porque pareciera que están en otros niveles. Mira, hay un espacio en blanco. ¿Qué dijimos del Sí, espacio en blanco?
que no se ha generado el vínculo, ¿no? No se ha generado el vínculo. Es decir, la menor es una menor de edad todavía, pero ya es una adolescente, quizás no haya mostrado todos los indicadores posibles para un vínculo con su familia. Se puede tomar también en cuenta de que ella se valoriza, ella está por encima de los demás y que sus decisiones lógicamente tienen más peso, pero no es un adolescente. Tú sabes que los adolescentes sienten a veces que los padres los presionan mucho y a veces no toman en cuenta sus opiniones, ¿no? Así es, profesor. Sí. ¿Mm? ¿Qué más tú podrías observar después de todo lo que hemos explicado en esta primera parte de la clase? Profesor, a mí lo que me estaba llamando un poco la atención es el hecho de las nubes, ¿no? Que ella está dibujando y a la mamá que no la fija como tanto a la hermana, al papá y ella misma se fija en una base, sin embargo a la mamá no la fija en la base. ¿Algo tiene que ver en ello? Si no se fija en la base es porque no se ha generado ese vínculo. No Ujú, hay ese establecimiento del vínculo. No se ha ya. generado eso. Ujú. Y en el tema de las nubes, profesor. Las nubes, ahora lo vamos a escuchar, las nubes implican problemas, indica cierta inestabilidad, indica cierto punto a tomar en cuenta de que los problemas están presentes. Si hubiera lluvia, sería más intenso. Es como que las nubes están mostrando de que los vínculos están inestables y que hay ciertas discrepancias en la familia. Habría que conversar con ella, por eso si tú has conversado con ella y has obtenido algo de información en la anamnesis, a buena hora las nubes nos corroboran que hay problemas. Sí, 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 sí. Yo tuve la anamnesis antes de empezar con el dibujo Y y te corrobora efectivamente que sí, hay problemas, ¿no? No es hay cierto. problemas. Ujú. Ya ves, eso es lo puntual. Entonces, la prueba te está de alguna manera como que reinformando lo que la menor te ha comentado en la anamnesis. Sí, Muy bien. sí, profesor. Felicidades por tu dibujito. Gracias, profesor. Ya, listo. Profesor, disculpe, el último dibujo para, por favor, si le podemos, si le puedo mostrar el último, pero este es un poco. A ver, no, claro, con todo gusto. Si Ah, pudiera uy, mira, está bien. ¿Quién es la persona que lo mandó? A ver, buenas tardes. ¿Cómo estás? Natalie, ¿Cómo estás? por favor, Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntame, ¿a quién dibujó primero? Bueno, es una niña de 8 años. A la Ya. primera que dibujó fue a la hermanita Yareli, que es su Que hermana está menor. a la izquierda. La primera a la izquierda, ajá, sí. Ujú, ya. A ver, después de lo que hemos escuchado, ¿tú ves que hay comunicación o que no hay comunicación? No, evidentemente no. También me llama mucho la atención la diferencia entre los dibujos de las manos de los varones de su familia y las mujeres de su familia. La niñita, bueno, el motivo de consulta es que no tiene una buena, digamos, relación con sus hermanitas y con la mamá. Es lo que dice la mamá, ¿no? Que aparentemente la niña es la que tendría el problema, pero yo creo que más bien, por lo que he visto en el dibujo también y en base a lo que he conversado con la niña y lo que he conversado con la mamá, al parecer, pues la mamá no tiene más bien una buena relación o comunicación con sus hijas. En este caso, la niña bueno, sus padres están separados, vive solamente con la mamá, con sus hermanas y con sus abuelos. ¿Ok? Pero si tú ves el dibujo tal y como lo vemos todos, sí se corrobora que no hay vínculos en la familia, se corrobora que no hay un establecimiento adecuado de una comunicación entre los miembros y entre el papá, la mamá y ellos, bueno, ellas. Eh, el papá ni siquiera está, creo, ¿no? Está la hermana, la mamá, la niña, el abuelito, la abuelita y el tío. El papá no figura en la familia. No, no está. Ya. Entonces queda comprobado que no hay vínculo, que la labor de la abuela es importante, pero está en otro plano. Ni siquiera el vínculo mejor establecido es de la niña con la mamá y con el abuelito. Es decir, el abuelito representa para ella la figura paterna. Ajá, sí. Interesante. ¿Y te comentaron que hay problemas en la familia acerca del vínculo en la comunicación o qué te comentaron también acerca de las dificultades? Bueno, la mamá en realidad no lo comentó, la que lo comentó fue la niña, pero precisamente por eso le apliqué el test, porque tenía algunas dificultades para obtener la información y tenía más o menos una idea de lo que estaba pasando y por eso le apliqué el test. Lo que me dijo la niña era que, bueno, su mamá es la que no, digamos, es un poco agresiva en su comunicación, ¿no? Bueno, Entonces, si tú ves la manera como pone las manos, en que terminan en punta,
Si ves cómo dibujó el cabello también, cómo lo tiene dibujado, definitivamente hay esos problemas de indicadores de impulsividad y de agresividad. Ya. Así que se puede corroborar la información tal y como tú lo estás leyendo, como tú lo estás viendo. Así que espero que lo que hemos conversado en la clase te sirva mucho para seguir avanzando. Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos con... Esta es una especie de corroboración. Si les gustó la familia, este es un complemento al dibujo de la familia. A ver, vamos a ver. Un momentito, por favor, ¿qué pasa? Un ratito, vamos a dejar de compartir. Algo está pasando con la PPT. A ver, ahí va, la PPT de nuevo. Va la PPT de nuevo. Ahí está, muy bien. Vamos a ver ahora una prueba que es también igual de conocida y que también tiene los mismos vínculos. Bueno, acá no se habla tanto de vínculo, ¿no? Porque este no es tema de familia. Acá lo que se toma en cuenta son los problemas, las ansiedades manifiestas y los problemas que podemos encontrar en la lluvia. Que quede claro que la lluvia son los problemas. La lluvia son los problemas. Aquí hay que enfatizar que todo elemento que está por acá son los problemas. El charco, según los proyectivos, el charco hace referencia a un conflicto en el vientre materno, porque el charco hace referencia a una especie de útero, ¿no? Un conflicto en el ambiente materno, es decir, el evaluado nunca superó conflictos desde que nació y tiene dificultades con su madre en este caso, ¿no? Eso es lo que se suele enfatizar bastante, ¿no? Lo que se suele mencionar. El paraguas es el elemento destacado, el paraguas es el elemento protector. Sea cual sea el elemento que protege a la persona, este elemento hace la labor de defensa. ¿Ante qué? Ante los problemas. El elemento de defensa por excelencia es el paraguas. Por favor, no se dice hombre bajo la lluvia, se dice persona bajo la lluvia. Tenemos la mala costumbre de escuchar a muchas personas de llamarlo persona bajo la lluvia. Eso es lo que uno debería tomar en cuenta, ¿ya? Persona bajo la lluvia, ¿no? Acuérdense, persona bajo la lluvia, ¿no? Muy bien, entonces ya queda claro que el elemento sorpresa es siempre encontrar cuál es el mecanismo que usa la persona para defenderse. Muy bien, en este caso es el paraguas, ¿no? Y encima el evaluador se defiende doblemente, ¿no? Se defiende con el paraguas y se defiende con una especie de, ¿no? Sobre todo, encima se defiende, doble defensa, ¿no? Doble defensa. ¿Qué tan inseguro puede ser la persona? Vamos a ver. Mira los rayos y los truenos, el sonido, ¿no? El sonido, los rayos, el dibujo, los truenos, todos los relámpagos, todo lo que una persona puede dibujar. Lo mismo, te voy a decir lo mismo que te dijimos en la familia. No le des tú la hoja, que lo coja el evaluado la hoja y que él mismo sea quien organice la hoja y que él sea la persona que ordene la hoja, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes enfaticen, ¿no? Que el evaluado sea la persona que coloque en posición la hoja como la desea, si de manera horizontal o de manera vertical. La consigna es así de simple como te la he venido contando. La consigna es simple. Dibuje o dibuja una figura humana bajo la lluvia, dibuja una persona bajo la lluvia. De frente, nada más la indicación. Dibuja una persona bajo la lluvia. Nada más, de frente. Dibuja una persona bajo la lluvia. Si te dice no sé dibujar, haz lo mejor que puedas. Si te dice dibuja un hombre, una mujer, haga el que usted desee. Si te dice con paraguas, sin paraguas, hágalo como usted lo considere correcto. Lo único que yo deseo que usted dibuje es una persona bajo una lluvia, una persona bajo una lluvia, una persona bajo una lluvia. Tenemos la adaptación en la década de los 90, casi llegando al 2000, de psicólogas argentinas, que justamente el librito se lo he mandado a través de Jimmy para que les proporcione a ustedes el librito, ¿no? Para que tengan el material completo. Así que aprovechen el momento. Ahora Jimmy les va a mandar por correo, si es que ya no les ha mandado el librito completo, ¿no? Yo le facilité varios materiales y ahora él les va a proporcionar a ustedes el material. Está el librito de las autoras. Yo voy a hacer, lógicamente, un esquema general de la prueba y no vamos a hacer 500 páginas del libro, porque el libro tiene un montón de indicadores. Yo lo que voy a tratar es de ser más sintetizador, de ser más puntual en los indicadores que la prueba me pide. Entonces, ¿qué te pide la prueba? Personalidad. 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 La prueba evalúa personalidad. Así que hay que tomar en cuenta justamente cuál es el concepto. Cuando te pregunten a ti, ¿qué evalúa las proyectivas? Personalidad.
Simplemente. Con la interpretación del dibujo, buscamos obtener la imagen corporal de un individuo bajo condiciones ambientales estresantes o angustiantes. Justamente la lluvia es el elemento perturbador. La lluvia es el elemento perturbador, el elemento que causa problemas en las personas y que él tiene que buscar la manera de vencer esas dificultades. El ambiente desagradable hace propicia la aparición de defensas antes latentes. La lluvia es el elemento perturbador. La lluvia es el elemento perturbador, ¿no? Y debemos tomar en cuenta cómo lo está manifestando, ¿no? Cómo lo está manifestando, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos enfatizar, ¿no? Según otro autor llamado Hammer, es bueno tener otra figura humana aparte de la lluvia, como el HTP o el Macover, para comparar con la figura de la persona bajo la lluvia. Es para analizar cómo se manifiestan, pero en realidad cuando uno hace el dibujo, uno va a encontrar varios indicadores. Acá no nos interesa tanto de la familia, porque acá no hay ningún elemento de la familia. Acá lo que se debe tomar en cuenta es, como les digo, la lluvia, el paraguas y sobre todo cómo la persona se está dibujando. Ahora lo vamos a ver, no te preocupes. Punto fundamental, dibuje una persona bajo una lluvia. No le digas ni hombre, ni mujer, ni nada por el estilo. Deja que el evaluado coloque la hoja como decía colocarla y por favor dibuje una persona bajo una lluvia. De frente nada más la consigna, no le des tantas vueltas a la idea. Dibuje una persona bajo una lluvia. De frente nada más. De frente nada más. ¿No? Siempre tomando en cuenta que el papel, como yo les recomiendo, es que ustedes lo analicen desde ese punto de vista. ¿No? Siempre que el evaluador tenga el punto de vista él mismo, ¿no? Él mismo, ¿no? Él mismo. Él mismo. Él es mismo. Que él mismo lo haga el dibujo, que él mismo lo ponga de manera horizontal. ¿Ya? Que él mismo lo haga de manera horizontal, de manera vertical, que él mismo lo haga y que él mismo se dé cuenta qué tipo de estrategia es la ideal para él. Tú le puedes entregar el papel de manera horizontal o le puedes entregar el papel de manera vertical. Que él lo haga el dibujo, ¿no? Que él 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 haga el dibujo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Mira, estos son los 4 puntos de vista fundamental que las personas deberían analizar, que ustedes deberían analizar al momento de hacer el dibujo de la persona bajo la lluvia. Ustedes tienen que tomar en cuenta 4 tipos de análisis. Un análisis de contenido, un análisis de mecanismos de defensas, de expresiones de conflicto y de recursos expresivos, ¿no? Dimensiones, por ejemplo, recursos expresivos, vamos a ver las dimensiones del dibujo, el tamaño es igual, ¿ah? Tal y como vimos en la familia, el tamaño es igual para todas las proyectivas. Siempre tamaño grande, pequeño. Los trazos son igualitos. La presión es igualita. Varios elementos que están por acá son idénticos a todas las proyectivas. Todos son idénticos a las proyectivas. Todos son idénticos a las proyectivas. Todos. Todos son idénticos a las proyectivas. Es decir, el tamaño, el trazo, los borrones, igual ansiedad en casi todos los dibujos. Así que hay que ver ese tipo de contenidos. Todos son iguales. Y al igual que el sombreado también, si lo ponen en la parte baja, si miras a la izquierda, varios indicadores se parecen entre sí. Así que si tú te aprendes el indicador de uno, está relacionado a casi todas las pruebas en general. No se preocupen por los indicadores porque todos son similares. Análisis de contenido. Y tenemos aquí la misma orientación. Si miras a la izquierda, si miras a la derecha, la postura, los borrones, el repaso de líneas, la vestimenta, el paraguas como defensa. Ahora lo vamos a tratar de conversar todo, lo vamos a mencionar. A grosso modo, claro está, porque ustedes lo conocen, ¿no? Eso es lo que quiero que tú lo analices, ¿no? Es lo que quiero que tú lo tomes en cuenta, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a ver por acá. Hay también las expresiones de conflicto. ¿Cómo podrías tú saber que una persona está pasando por situaciones depresivas? Si el dibujo es chiquito, si está en la parte baja. ¿Cómo podrías tú encontrar que el evaluado tiene tendencias a la histeria? Cuando el dibujo se hace con ojos muy grandes, o se hace con el cabello desordenado, o la mirada desviada, al igual, por ejemplo, que el tema de la psicosis y la paranoia, al igual, por ejemplo, que el tema de los problemas epilépticos, con la cabeza muy grande, y en el tema de la obsesión, que le coloque muchos detalles. Eso también eso sí lo podemos entender, lo podemos ver así.
¿no? Eso también nosotros lo vamos a ver así, ¿no? Así que bienvenidos, ¿no? Así que bienvenidos. Bienvenidos al dibujo. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, vamos a borrar por acá y vamos a avanzar por acá. Bueno, tú vas a encontrar que hay dibujos muy curiosos. Vas a encontrar dibujos incompletos, dibujos infantiles, dibujos torpes, dibujos ágiles, dibujos proporcionados, dibujos desproporcionados, dibujos de todo tipo. No vamos a juzgar, como les digo, cómo ha hecho el dibujo. Lo que interesa son los elementos que tú ves en el dibujo. Vas a encontrar dibujos, por ejemplo, demasiado detallistas, obsesivos, dibujos incompletos, persona que está alejada de la realidad o que es inseguro, dibujos muy elaborados, dibujos obsesivos compulsivos, ¿no? Mm, Es, digamos, bastante interesante la manera como el evaluado hace el dibujo, ¿no? Y sobre todo lo que nosotros debemos enfatizar. Y hay que tener en cuenta también cómo lo hacen, ¿no? Hay que tomar en cuenta cómo lo hace y sobre todo qué tipo de características tiene el dibujito. Vamos a encontrar diversos tipos de dibujo con sus diversas características, ya sean muy elaborados, esquemáticos, incompletos, dibujos a medio hacer, o dibujos, por ejemplo, muy artísticos. Cuando uno le manda a dibujar a personajes que son dibujantes, mm, mm, a veces uno, por ejemplo, los que son artistas, ¿no? Uno debería tomar en cuenta, ¿no? Uno debería tomar en cuenta cómo se presentan, ¿no? Hay dibujos infantiles, como les vuelvo a decir lo que les dije hace buen rato. Si la persona evaluada hace palitos, yo le voy a mandar a hacer un segundo dibujo. Si en el segundo dibujo vuelve a hacer palitos, lo voy a interpretar como palitos. No hay problema, porque se puede interpretar los palitos, así que no se preocupen. Se puede interpretar los palitos, ¿no? Se pueden interpretar los palitos, ¿no? Eso también debemos nosotros de tomar en cuenta. No se preocupen si hace palitos, porque todo se puede interpretar. Claro que es infantilismo a su edad, ¿no? Una persona de 20 años o 21 años no va a hacer palitos en un dibujo de la persona bajo la lluvia, ¿no? También hay que tomar en cuenta el detalle. Pero como les digo, si yo veo que en el primer dibujo ha hecho palitos, le doy la segunda opción de que vuelva a hacer el dibujo. Y si a pesar de que en el segundo dibujo vuelva a hacer palitos, lo voy a interpretar. Como venga lo voy a interpretar. También vamos a encontrar dibujos torpes, dibujos dificultosos, dibujos ágiles y dinámicos, dibujos, por ejemplo, que son demasiado proporcionados, demasiado obsesivos, demasiado equilibristas, demasiado, sí, muy intensos, ¿no? Donde la persona se muestra como tal, muy agresivo, muy ansioso, muy obsesivo. La misma forma de hacer el dibujo ya te está indicando cómo es la persona, definitivamente, bajo el parámetro de los proyectivos, ¿no? Así lo puedes tú ver. O, por ejemplo, personas alejadas de la realidad, ¿no? Dibujos deformes y dibujos desproporcionados, ¿no? Dibujos, por ejemplo, que a veces la persona está alejada de la realidad. Si tú encuentras que el evaluado tiene un trastorno de personalidad, vas a encontrar dibujos desproporcionados, ¿no? Eso es lo interesante de los dibujos, ¿no? Eso es lo que yo quería que ustedes analicen, ¿no? Que a veces hay personas que tienen algún trastorno de personalidad y por eso es que dibujan así, ¿no? Dibujos con la cabeza grande, dibujos desproporcionados, dibujos con ojos muy grandes, dibujos, por ejemplo, con la mirada desviada, ¿no? Entre comillas, hay varios tipos a tomar en cuenta. A veces vienen ya personas diagnosticadas con trastornos de personalidad, por eso es que se debe tomar en cuenta estas características. Vamos a comenzar con el primerito, el paraguas. Recuerden que el paraguas es el elemento fundamental por, digamos, a veces por defecto, ¿no? Que suelen dibujar las personas en la persona bajo la lluvia. A veces por defecto encontramos el paraguas, es el mecanismo de defensa fundamental. Si el paraguas está presente, actúa como mecanismo de defensa. Si el paraguas está ausente, falta de defensas, ¿no? También hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Si el paraguas está hacia la derecha, se defiende del ambiente, hay temor a lo social, al padre de la autoridad. Si el paraguas está hacia la izquierda, es decir, está por el otro lado, hacia la mano izquierda, hacia el otro lado, se defiende de la figura materna, tiene temor a los vínculos con la madre y de las pulsiones infantiles que no ha superado. Si el paraguas cubre a toda la persona, no deja nada en el aire, existe mecanismo de defensas adecuados, el evaluado tiene conductas normales apropiadas, es muy seguro de sí mismo y confía en sí mismo. ¿Mm? ¿Mm? Así que ya sabemos nosotros cómo lo podemos tomar en cuenta, ¿no? Ya podemos entender, el paraguas tendría que cubrir a toda la persona, ¿no? El paraguas tendría que cubrir a toda la persona, a todo, para que sea
Para que sea algo seguro y sea algo, digamos, puntual, tiene que cubrir a toda la persona. Cubriendo adecuadamente es lo correcto. Si el paraguas es muy grande respecto a la persona, si es exageradamente grande, hay una necesidad de protección y una señal de conflicto. Es decir, si así como vimos en el dibujo, si el evaluador se cubre 2 veces, se pone una capucha y encima un paraguas, es una señal de conflicto. No puede cubrirse tanto. Con un paraguas es más que suficiente. Por eso dice que puede haber una excesiva protección y defensa. Es demasiado conflictivo con él mismo. Si el paraguas es muy chiquito, defensas inestables, deja a la persona casi expuesta, a las personas del medio, otra señal de conflicto. El evaluado no está del todo bien. Si el paraguas está en la mano, sea de la mano que sea, está cerrado, resignación en un área de su vida, el evaluado se resigna, sin fuerza para luchar. Si tenemos el paraguas volando a los Mary Poppins, la defensa inestable, el yo muy débil y tiene muchas preocupaciones en su vida. Por lo tanto, el paraguas cumple la labor fundamental. El paraguas es extremadamente fundamental porque es el mecanismo de defensa por excelencia. ¿Ah? El paraguas y las nubes como si estuvieran pegados o fusionados, contaminación, ideas confusas, índice de esquizofrenia. Si el paraguas tiene agujeros, tiene huecos, abulación, psicopatía, posibles enfermedades orgánicas. Paraguas donde hay dibujitos, así como las mascarillas ahora vienen con dibujitos, hay personas que dibujan paraguas con dibujitos. Puede ser una persona con enfermedades orgánicas, ¿no? Eso también puede pasar, pues, ¿no? ¿Qué más? A ver, por ejemplo, un paraguas tipo lanza. Yo les he dicho que todo elemento que tiene o que termine en punta indica agresión. Si el mango está remarcado, indicador de agresividad, necesidad de aferrarse a algo, ¿no? Impulsividad. Si el mango está poco remarcado y es débil, el evaluado tiene defensas muy pobres. Y si reemplaza el paraguas por otros elementos, lo tomamos como mecanismo de defensa igual. Si el evaluado se pone una capucha, mecanismo de defensa. Si el evaluado se para bajo un toldo que lo cubre, mecanismo de defensa. Si el evaluado se para, por ejemplo, bajo un techo, mecanismo de defensa. Cualquier elemento que cubra el evaluado hace la labor de mecanismo de defensa. Eso ustedes tienen que tomar en cuenta. Si el evaluador utiliza cualquier elemento que lo cubra, mecanismo de defensa. La cabeza, estos indicadores son igualitos a los de Macover. Si conocen Macover, a buena hora. La cabeza es la localización del yo, el centro de todos los estímulos, el poder intelectual. Debe ser lo primero que deberían dibujarse. El rostro, el contacto con los demás. Si no dibuja el rostro, no hay comunicación con los demás, no hay socialización. El cuello largo implica inseguridad. El cuello mediano, persona estable, muy segura de sí misma, ¿no? Coordina lo que se siente con lo que se piensa. Puede dar sensación de comodidad y confianza, muy seguro de sí mismo. El cabello, mientras más largo es el cabello, el evaluado está mostrando que es vigoroso, sexualmente hablando. Al igual que el cuerpo, ¿no? El cuerpo indica equilibrio. El tronco bien dibujado, los hombros, los brazos, las piernas muy bien dibujados, bien equilibrado. Los hombros indican una idea de seguridad y una sobrecompensación de sentimientos de inseguridad o inadaptación. Los hombros bien dibujados implica sobrecompensación. El término sobrecompensación hace referencia a que un evaluador muestra sentimientos opuestos a lo que él siente. Por ejemplo, un gordito se dibujaría flaquito. O una persona de estatura mediana se dibujaría de estatura normal, porque se siente cómodo no siendo como es, sino siendo lo que él quiere ser. A ese mecanismo se le llama sobrecompensación, donde el evaluado se siente mejor, haciendo dibujos de manera opuesta a cómo él se siente. Ese se llama sobrecompensación y es necesario tomarlo en cuenta. Otro, las caderas en los hombres, cuando dibujan las caderas muy remarcadas, conflicto homosexual. En las mujeres, reafirmación de la feminidad y sobre todo, pues, el deseo de maternidad, como dice la prueba, ¿no? Eso también es importante. Eso también es necesario tomar en cuenta. La cintura igualito, la frontera entre lo sexual y lo emocional. La cintura seduce. La cintura está seduciendo. Bueno, yo como les voy a comentar, yo no he puesto los indicadores. Sé que la mayoría van relacionados a lo sexual, pero yo no he puesto los indicadores. Los brazos, conexión con el exterior. Las manos y los dedos, capacidad de tomar el mundo, de orientarse hacia él. Dedos en punta, agresividad.
pies en forma de falo, símbolo sexual. Articulaciones visibles, sentimientos de desintegración, por ejemplo, que muestra la rodilla bueno, los codos o las rodillas, ¿no? Sujeto que está desintegrado, que tiene deficiencia, ¿no? Y la identidad sexual, varón dibujan varón, mujer dibuja mujer. El primero en ser dibujado siempre tiene que ser un varón, al igual que la mujer siempre dibuja mujer. La prueba no evalúa homosexualidad, por si acaso. La prueba te da un indicador de la identificación con el sexo. No te dice que el evaluado es homosexual netamente porque se dibuja o dibuja a una mujer. No caigamos en el error de asumir, ¿no? De creer que la prueba me va a evaluar ese tipo de, digamos, de particularidades que algunos psicólogos piensan, ¿no? ¿No? Quizás algunas personas, por ejemplo, confunden, ¿no? Confunden, ¿no? Algunas personas confunden los elementos, ¿no? Otro, las defensas. Hace un momento lo mencionamos, ¿no? Cuando el evaluado, en el caso de la familia que vimos hace un instante, hace más de media hora, ¿se acuerdan que dijimos que se dibuja perritos, arbolitos, casitas, en general aves, cualquier elemento que el evaluado dibuje, se llama desplazamiento, que es adicional al dibujo, ¿no? Necesidad de adicionar nuevos objetos u otras figuras, el fondo muy decorado y preocupación por determinadas zonas. Y en el caso de la regresión, que el menor se dibuje pequeño, que el menor se dibuje, por ejemplo, desequilibrado, que se dibuje desnivelado. En vez de dibujarse así firme, se dibuja desnivelado para cualquiera de los dos lados, ¿no? O expresión de pánico en el rostro, o confusión en los trazos, trazos inestables, o las figuras pueden estar sentadas sin fuerza. En el caso de la anulación, tacha el rostro, o borra su cara, o no dibuja la cabeza completa. Es anulación, es decir, la persona no se siente identificada consigo misma y busca estar alejada de la realidad. Puede ser un posible trastorno mental o un problema psicopatológico. También habría que tomar en cuenta, ¿no? 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 Eso también es importante que ustedes sepan, ¿no? Vamos a ver qué más hay. Miren por acá. Nuevamente le mencionamos las defensas. El mecanismo de defensa que uno puede encontrar, ¿no? Por ejemplo, para evaluar aislamiento, ¿qué significa aislamiento? Que la persona se oculta, prefiere evitar los problemas, ¿no? El sujeto le hace dibujos pobres, dibujos aislados, desarticulados, dibujos muy fríos, a veces recuadrados entre líneas. Las figuras parecen paralizadas con aspectos de muñecas, ¿no? El sujeto se dibuja muy pequeñito, muy alejado. En el caso de la represión, el menor, por ejemplo, o el menor, expresión de la familia, el evaluado, por ejemplo, algunas mujeres se dibujan con chompas hasta el cuello, no muestran los brazos, no muestran las piernas, algunas se dibujan minifaldas, ¿no? En macover, también en lluvia, pero en represión las mujeres salen tapadas de pies a cabeza, los hombres tapados de pies a cabeza, no enfatizan, por ejemplo, el cierre del pantalón, en el caso de las mujeres no suelen dibujar senos ni remarcan las caderas, es una conducta represiva, es decir, la persona no muestra su sexualidad, es muy dura consigo misma y se resiste a mostrar la sexualidad como debería, ¿no? En el caso de la inhibición, dibujos muy pequeñitos, dibujos con trazos débiles o dibujos, por ejemplo, que tienen zonas tachadas o zonas con conflicto. El sujeto está inhibiendo, por ejemplo, en la sexualidad, no suele dibujar el cierre del pantalón. Aparte de reprimirlo, está inhibiendo la sexualidad, es decir, lo está evitando, lo minimiza, ¿no? Y una persona puede mostrar defensas maníacas cuando llena el dibujo con detalles innecesarios. También suele aparecer esto. Mira este dibujo de acá. ¿Qué es lo primero, al igual que con la familia, que lo que podemos ver nosotros? En primer lugar, no tiene un paraguas. Si no tiene paraguas, ¿qué significa? Que no tiene mecanismos de defensa. Definitivamente, no tiene defensas. El problema es abundante porque le está cubriendo todo. Sombreado, inestabilidad, ansiedad. Líneas entrecortadas, ansiedad. Sombreado, ansiedad. Mirada hacia abajo, de perfil, hacia la izquierda, problemas en el pasado. Manos en los bolsillos, oculta algo, ¿no? Mira cómo se ve el charco, el agua y la mirada triste, ¿no? Posible depresión, inhibición. ¿Tú lo contratarías por un puesto de trabajo? No, se ve muy conflictuado esta persona. Se ve muy conflictuado. Yo no lo contrataría, no sé si ustedes lo contratarían, pero yo no lo contrataría porque se ve demasiado conflictuado. Mm, ¿no? Se ve demasiado con conflictos, ¿no? Imagínate que postule para el cargo de psicólogo. Mm, Es curioso, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Muy curioso.
Ujú. Esa es la parte interesante del asunto, ¿no? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? A ver. Vamos por acá. ¿Qué más? A ver. Ah, pues es lo mismo que ya hemos hablado, por si acaso lo pasamos, ¿no? La consigna. Dibuja una persona bajo la lluvia, ¿no? Lo que se le pide a la persona. Ah, es la verdad. Hablando de este tema, ¿se han dado cuenta ustedes que muchas personas que aplican la persona bajo la lluvia le suelen pedir al evaluado una historia atrás de la hoja, ¿no? Y muchos buscan la coherencia entre el dibujo y la historia, ¿no? El test de la persona bajo la lluvia permite evaluar aspectos de la personalidad del examinado, su imagen corporal, la reacción frente a un elemento estresante, amenazante como la lluvia, y cómo el evaluador reacciona ante los elementos estresantes, ¿no? Por eso se le pide al evaluado. Tú lees la historia y lo ideal sería que tenga coherencia, ¿no? A veces no la tiene, a veces no es coherente con lo que me ha dibujado, con lo que yo encuentro en la historia, ¿no? Mira, el test de la persona bajo la lluvia es aplicable a cualquier tipo de personas, niños, adolescentes, adultos, ¿no? Y sobre todo características que van ligadas a cómo él se muestra, ¿no? ¿Qué aspectos evalúa la persona bajo la lluvia? Personalidad, ansiedad, temores, conflictos, mecanismos defensivos predominantes, efectividad de los mismos o su patología, también cómo se presentan, ¿no? Los niveles de ansiedad marcados y cómo la persona manifiesta su estructura de personalidad, las características de personalidad, ¿no? ¿No? Es lo que uno suele manifestar en el dibujo, ¿no? Lo que uno suele encontrar en el dibujo. Hay varios indicadores, ¿no? Hay varios indicadores. Vamos a ver algunos. Como les digo, el libro que yo les voy a proporcionar y que ya se lo pasé, tiene muchos indicadores. Yo voy a tratar de ser lo más puntual por el tema también de que ustedes tengan la posibilidad de leerlo también por ustedes mismos y yo voy a poner los más interesantes. Y además, esto ya lo hemos mencionado en la familia, es lo mismo en realidad. Dibujo de tamaño pequeño, tímido, inseguro, retraído. Dibujo muy grande, o soberbio, altanero, ¿no? Una persona con un nivel de, mm, digamos, de agresividad, de necesidad de mostrarse, ¿no? Una persona que busca siempre llamar la atención. Si está hacia la derecha, visión de futuro, ambición, optimismo. Si está a la izquierda, problemas en el pasado, pesimismo, debilidad, que hay problemas que no ha superado. En la parte baja, posible depresión, timidez. En la parte media, lo ideal. En la parte superior, persona eufórica, noble, idealista. En el borde, y hay que tomar en cuenta si es izquierda o derecha. Si está en el borde izquierdo, problemas del pasado. Borde derecho, optimismo. Y centrado es lo que queremos. El dibujo ideal es el que está en la parte central, el centrado. El trazo, nuevamente lo mencionamos, líneas entrecortadas, inestabilidad, líneas muy gruesas, presión, ansiedad, angustia. Líneas, por ejemplo, sin entrecortes es lo ideal. Líneas entrecortadas, inestabilidad. Líneas redondeadas, rasgos femeninos. Líneas dirección, inestabilidad, posible psicosis. Líneas muy rectas, rigidez, frialdad, capacidad, vitalidad de análisis también, capacidad de análisis y vitalidad. Líneas con ángulos, agresividad, impaciencia. Líneas sin control, posible sujeto agresivo. Posible sujeto agresivo. Nuevamente el tema de la presión del lápiz. El tema de la presión del lápiz. El tema de la presión. Si sombrea mucho, lógicamente es más ansioso, más inestable. Sujeto que sombrea mucho. Sujeto que sombrea, sujeto que borra mucho, sujeto que hace doble trazo, ¿no? A veces sujeto que pinta mucho, también inestable, ansioso, impulsivo. La presión del trazo es otro indicador importante de la evaluación de la persona bajo la lluvia. Una presión muy débil es propia de personas inseguras o tímidas. Si es muy fuerte, muy enérgico, puede ser agresivo. Lo ideal es un trazo tranquilo, normal, sencillo. Es esperable en la forma de las manos y dedos. Si los dedos acaban en punta, indicador de agresividad. Si acaban en puño, posible conflicto. Si no pone la mano, no hay vínculo con los demás, Vilma. Eso es lo que se suele hablar. Todo elemento que... Dedos en punta, agresividad. No coloca la mano, conflictos con la persona, conflictos relacionados con sus emociones. Y si no pone la mano, dificultades de vínculo con los demás. Los dedos en punta son importantísimos porque indican agresividad. Manos en los bolsillos oculta algo o posible masturbación.
Es esperable que la secuencia del dibujo sea la cabeza primero, más de 5 dedos, conflictos, posibles conflictos, conflictos emocionales con las personas, ¿no? 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 Posibles conflictos. ¿No? Posibles conflictos. Menos de 5 dedos igual. Más o menos, Charles, no a conflictos, más o menos a conflictos. Lógicamente, si le pone más dedos, pueden ser conflictos relacionados con algún tipo de psicosis o alejamiento de la realidad, porque es deforme. Dibujos deformes alejados de la realidad es como si yo le pusiera 10 dedos en una mano. Menos de 5 dedos igual, son conflictos emocionales, pero mientras el dibujo esté alterado o esté fuera de la realidad, posible psicosis. La cantidad de botones no es un elemento relevante. Con solo la presencia de botones ya es el tema de la dependencia. Botones implica dependencia. Así sea 2 botones, o sea 3, o sea 7, o sea 5 botones implica dependencia. No hay una cantidad que te diga a ti, mira, le ha puesto 10, le ha puesto 8, le ha puesto 7. Algunos autores han peleado por eso, pero en realidad, sea cual sea la cantidad, botones implica dependencia, sea cual sea la cantidad. Así que no se preocupen, dependencia. Lo ideal sería comenzar con la cabeza, el cuerpo, las extremidades, ¿no? Para poder analizar el dibujo, ¿no? ¿Ya? Cuando no coloca la nariz, orejas y otros, no hay vínculo, no hay comunicación con los demás. Todo lo que está en el rostro implica la socialización, cómo nosotros nos comunicamos con los demás, sean los ojos, la nariz y la boca. Todo es comunicación, vínculo con los demás, el establecimiento de lo social con las personas. Eso es lo curioso, ¿no? Cuando no está presente, no se han generado esos vínculos, esa manera de cómo lo o relacionamos. ¿Qué otra prueba podemos hacer con personas que son analfabetas y tampoco saben dibujar? Depende de qué es lo que quieres evaluar. Si quieres evaluar personalidad, puedes usar SACS. Evelyn, puedes usar SACS. Hay una prueba llamada el test de completamiento de figuras, no, de palabras, mejor que se llama SACS. El SACS busca evaluar eso. Si no te pide dibujar, te responde con palabras. O si no, los colores, por ejemplo. Ordena los colores. Cualquier persona puede ordenar los colores, no necesitas ir al colegio. También se llama la prueba de Lusher. Ordena los colores y te da un esquema de su personalidad. No necesitas que el evaluado dibuje. Hay muchas alternativas donde el dibujo no es necesario. ¿Ya? Hay muchas pruebas donde el dibujo no es necesario. ¿No? Ya, así que ya tenemos varias ideas, ¿no? Es importante saber. Comenzar por el paraguas indica excesiva defensa y control, y comenzar por la lluvia son problemas. Personas que perciben el medio ambiente como hostil y agresivo. ¿No? Algunos detalles, eso ya lo hemos dicho ya. Si el dibujo mira hacia la izquierda, problemas en el pasado. Si mira hacia la derecha, visión de futuro. Si mira al centro, lo ideal, ¿no? El dibujo a veces, como les digo, los indicadores son parecidos. Todos los indicadores en las pruebas se parecen en general. Todas se parecen, ¿no? Mira, este dibujito, por ejemplo, ha sombreado tanto y está tan chiquito que aparentemente tiene conflictos. Mira, hay un elemento de acompañamiento. Está muy apegado hacia la derecha. Al menos es optimista. Es optimista porque está pegado a la derecha, ¿no? Orientación hacia la derecha, avances el futuro. Comportamiento positivo, crecer, una buena relación con la familia. Hacia la izquierda, problemas no resueltos. De frente, lo ideal. Orientación indefinida, quizás el evaluado tenga su cuerpo hacia la derecha y su cara hacia la izquierda, es indefinido, ambivalente, desequilibrado. A veces pasa eso, ¿no? Que su cuerpo está hacia un lado, su cabeza hacia el otro lado. Se llama ambivalencia, desequilibrio. Y si está de perfil, depende del perfil. Prefiere la derecha, prefiere la izquierda. También hay que tomar en cuenta eso. ¿No? Dibujo de espaldas, anulación. No quiere relacionarse con la sociedad. Dibujo de personas que se ocultan, dibujo de personas que están alejadas de lo normal, alejadas de lo real. Persona vista desde arriba, persona, por ejemplo, que se opone a las normas, persona que no prefiere relacionarse con las personas. Persona de lejos, igual, rechazo, desvalorización, que no se involucran en lo social. Persona inclinada, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, inestable, desequilibrado. Y una figura humana sin terminar, desgano, indecisión, entre otros puntos de vista. Dibujo sentado, rasgos depresivos. Dibujo echado, acostado, desesperanza, tendencias depresivas. De rodillas, debilidad, sumisión. Inferior, masoquismo, resignación.
Dibujos con zonas borradas, incertidumbre, autoinsatisfacción, descontrol, conflicto. Repaso de líneas o tachaduras, ver en qué zonas se dan, son indicadores de conflictos en dichas zonas, lo que indica alto monto de ansiedad. A veces el devorador borra mucho, tacha mucho, ¿no? Mientras más tacha, más ansioso es, más ansioso es. ¿Ya? Y algunos detalles que suelen haber en el dibujo, lo vuelvo a decir como dijimos al inicio, la lluvia indica problemas. Si hay pocos detalles, sensación de vacío y depresión. Demasiados detalles, obsesivos, maníacos. Y la lluvia, si las gotas son muy grandes, es más agresivo. Mientras más redondas y más grandes son, más agresivo es. Si terminan en punta, definitivamente agresivo. Una lluvia abundante, excesivo problema. Excesivos problemas. Y peor, si no tiene nada con qué se tapa o con qué cubrirse. ¿Ah? Indicador de hostilidad del medio en el que el sujeto esté inserto, hay que tomar en cuenta cómo hace esa lluvia, ¿no? Y si la tormenta viene con rayos, agresividad, impulsividad. Y hay que analizar otros elementos también presentes en el dibujo. Todo eso está analizable. Todo eso está también en el manualito que les he obsequiado. La corbata, mientras más larga sea, reafirmación de la masculinidad, falo, autoridad, relacionado a lo sexual. Zapatos con pasadores, impulsos sexuales. Y si la mujer usa zapatos con tacos, indicador de agresividad. En los varones, los bolsillos, que se notan, dependencia de la madre. Pero si tiene las manos en los bolsillos, oculta algo, posible masturbación. Y los bolsillos también están indicados como un conflicto homosexual, y si los remarca, con mayor razón. En mujeres hay un rasgo histérico, conflictos interiores en la parte sexual, sentimientos de culpa. Botones, no te dicen la cantidad, dependencia de frente. ¿Ves botones? Dependencia. Grábatelo, botones, dependencia, botones, dependencia, botones, dependencia. Transparencias, angustia, a veces es posible daño neurológico, ¿no? El dibujo es muy transparente, no se nota, ¿no? Hay poco criterio y una conducta actuadora. Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? También sería bueno. Si dibuja con ojotas, es que también hay que ver hay que ver el contenido, Francisca Quispe, hay que ver el contenido. Por ejemplo, si es una persona de provincia, las ojotas son clásicas y es como es parte de la vestimenta. Pero te voy comentando que los zapatos siempre tienen forma o indicador relacionado a lo sexual. Los zapatos tienen indicador relacionado a lo sexual. El zapato tiene por lo general forma de falo, es decir, el zapato está como que tomando en cuenta el punto de vista de lo... Uy, se va a apagar la laptop. El punto de vista de lo sexual. El pie en forma de pene o de falo hace referencia justamente a la autoridad, a lo sexual. Eso también sería importante mencionarlo, ¿no? Si usa ojotas, muestra los pies, indicador sexual. Eso es importante mencionarlo. Acá nos quedamos. Es la forma, el paraguas, ¿no? Es la forma en la que el sujeto se defiende del medio. El paraguas tiene que cubrir a toda la persona, cubre a toda la persona. Si no hay paraguas, no hay mecanismos de defensa. Paraguas muy grande, excesiva protección. Paraguas muy pequeño, poca actividad defensiva. Paraguas hacia la derecha, se defiende del ambiente por temor a lo social, temor al padre o a la autoridad. Y paraguas hacia la izquierda, conflictos con la madre. Este es un esquema. Les voy a enseñar, porque me interesa que lo tengan, les voy a enseñar cuál es el material que le mandé. Por acá debe estar. Un momentito, por favor. Un momentito, para que se motiven, ¿no? quizás les motiva, ¿no? El material que les he obsequiado está por acá. Lluvia, acá está. No sé qué número será, creo que es el número 2, a ver, voy a ver. No, no es el 2, creo que es el 3, a ver. No, tampoco es el 3, debe ser el 4. Acá está, el 4 es el 4. Miren por acá. Este texto es el que yo les he obsequiado a través de Ejimi. El texto tiene 82 páginas, ¿no? Es decir, tiene más o menos 162 páginas, 164 páginas, ¿no? Ese también es lo curioso, ¿no? Eso también es lo curioso, ¿no? Habría que ver justamente, mira, quiero que vean esto conmigo, ¿no? Claro, le puedes pedir que escriba una historia corta, que no pase de 5 o 6 líneas, y la historia tiene que ser coherente. Quiero que vean esto conmigo. En el libro, porque es un libro completo, en el libro
hay varios dibujos que ustedes pueden tomar en cuenta. Mira, el libro te va a dar dimensiones, emplazamiento, trazos, presión, tiempo, secuencia, movimientos, sombreados. Mira, bastante información. Y te da varios indicadores a tomar en cuenta. Varios indicadores, mira, qué significa línea entrecortada. Lo mismo que yo te he dicho, lógicamente de una manera más amplia, porque el libro es inmenso, ¿no? Tiene un montón de páginas. Incluso al final del libro hay ejemplos de casos, mira, que han venido analizando, ¿no? Ejemplos de casos que, el autor ha venido, las autoras han venido analizando. Tienes mucho recorrido por hacer con la prueba. Acá están varios dibujos de ejemplo, ¿eh? Te va a servir, si conoces Macover, sabes lluvia, porque los indicadores son los mismos. Acá lo único que se aumenta es lo de la lluvia. Mira, si tú sigues avanzando en la prueba, vas a encontrar esta página. Quiero que llegues a esta página, por acá, mira. Quiero que llegue, acá está. En la página número 54 vienen historias clínicas, vienen casos clínicos. Y acá tienes por lo menos 5 casos de personas que han sido evaluadas y están sus dibujos ahí y cómo lo han interpretado. Te invito, y acá hay más todavía, ¿no? Hay más todavía. Hay otros casos más. Hay como 8 casos más, 9 casos más que tú puedes evaluar. ¿Ves? Este es un buen regalo para la próxima semana de feriado, para el martes, porque te des una vuelta en la lectura. Y espero que te agrade mucho. Si tienen alguna pregunta, es momento de responder alguna pregunta que se presente. Jimmy, si tienen alguna pregunta o algún dibujo que mostrar, es el momento. Sí, profesor. Tenemos un dibujo, por favor. A ver si lo puedo... Claro, con todo gusto, yo lo veo. Deme un segundo, por favor. Listo, profesor. A ver. ¿Quién es el autor, Jimmy? ¿Tú? No, permíteme un segundo para ver quién es la persona que me envió el... Si pudiera encender su micrófono, por favor. La persona que nos envió el... Francisca, doctor. Ahora, cuéntame, a ver, cuéntame. Doctor, este es un paciente, es una niña de 12 años. Ya, a ver. Sí, y entonces, ¿cómo se le pide, no? Que dibuje una persona bajo la lluvia. Así, el motivo de consulta ha sido por el motivo de que ha pasado de una persona que era muy pasiva a ser una persona muy agresiva en la casa. Y su mamá, bueno, vino, ¿no? Que esta persona, que esta niña, a todo lo que yo le digo, me contesta, dice, y eso es probablemente porque está influenciada por una prima hermana que tiene en la casa que ha sido adoptado por la mamá, ¿no? Ya, Entonces, si tú ves en el dibujo, lo primero que tú ves, ¿qué cosa es? Mucha lluvia. ¿Qué implica mucha lluvia? Que hay demasiados problemas. problemas. Otro punto, no tiene pies, entonces no tiene contacto con lo fundamental, no tiene un sostén de cómo defenderse, no tiene paraguas, muy bien. Si no tiene paraguas, ¿qué significa? Que no tiene cómo. O no tiene Exactamente. defensa. No tiene cómo defenderse ante los problemas. Muy bien. Si tú ves, por ejemplo, que ha sombreado algo, sí, se nota un poco de ansiedad, hay algo de presión, la mirada está hacia la derecha, el cuerpo está muy rígido, muy parametrado, tiene bolsillos muy marcados también. Ujú. ¿Qué más te ha contado? Cuéntame. Y me dice de que la niña probablemente también esté como su prima hermana, ¿no? Que la chica que ha sido adoptada. Entonces, lo que pasa es que en la casa no se puede poner en ningún sitio dinero, porque si hay dinero, se pierde, ¿no? Y la mamá piensa que no es su hija, sino es la persona, Pero este dibujo su... es de una chica y ha dibujado un hombre, ¿no? Sí, exacto. Ha dibujado un hombre, ¿no? Este, Exactamente. ¿Eso qué significa? Que no hay una adecuada that. Identificación. Esa es la palabra, identificación es la palabra. Identificación. Luego también podemos ver las gotas muy grandes, agresividad, las nubes y los relámpagos que comprueban la agresividad, las gotas caen en punta, agresividad, todo está ligado a la agresividad. Tiene muchos conflictos. Si te preguntaran a ti qué conflictos tiene, habría que preguntar a la evaluada qué conflictos tiene, pero yo veo muchos conflictos en la familia, muchos conflictos con ella misma, no se identifica con su propio sexo, hay varios elementos a tomar en cuenta acá. Vilma, creo que levantó la manito, cuéntanos a ver. Sí, profesor, ya que es una consulta, pero ya lo dijo, si es una niña, es una menor, no sé si la compañera ha dicho la edad, pero si ella es mujer y dibuja un hombre, entonces estamos hablando que la niña no tiene identificación de su propio sexo, ¿verdad?
Claro. Ya, profesor, yo quería hacer la consulta. Yo he estado trabajando por muchos años en un albergue de niños, Ya. niñas y adolescentes. Entonces, usualmente los niños tenían estos dibujos, traían ese tipo de dibujos para ser analizados. Y cuando eran adoptados siempre venían los problemas familiares dentro de la familia, ya que usualmente siempre los niños entran a un albergue por tema de tocamientos, violencias y X motivos que suelen ingresar. Entonces, cuando a veces también venían dibujando, la psicóloga en ese tiempo que estaba a cargo de la institución indicaba que cuando usualmente dibujan hombres y es una mujer la que es la que dibuja, es porque de repente ha sufrido agresividad y tiene conflicto en relacionarse con su propio sexo. ¿Se puede dar ello? Ya, profesor. Discúlpame, estaba en una llamada que era de urgencia. Bueno, tú me comentabas acerca de los elementos que tú has escuchado que la compañera dijo que es una adolescente, que tiene más o menos 13 o 14 años, creo. Ah, ya. 12 Sí, años. 12, ¿ves? 12. 12 años, ya. Pero por eso mi pregunta iba al tema de que si la niña que ha sido adoptada, que me parece que es familiar, prima, ha sido adoptada, esta niña, habría que saber si esta niña ha sufrido algún tipo de violencia sexual o tocamiento indebido, Habría que que a veces preguntarle, crea, habría que sí, preguntarle. y puede estar trayendo inconvenientes, presentando algún tipo de tocamientos, de repente a la niña de que está de 12 años, que por eso es que no se está relacionando con su sexo, podría darse ese caso. Podría darse ese caso. Habría que preguntar cuál es la razón por la cual no se identifica con el sexo ni con ella misma. ¿Mm? Uh-huh. O de repente la indicación no ha sido la correcta, le han dicho dibuja una hombre bajo la lluvia, ¿no? De repente también ha habido por ahí, Eso puede ser también también inconveniente. es por eso que yo les digo a ustedes que a veces cuando uno da la mala indicación, suelen pasar estas cosas. Puede ser, no lo aseguro, pero puede ser. Puede ser. Uh-huh. ¿No? Puede ser. Así que, compañera, que has hecho el dibujo, conflictos, ansiedad, inestabilidad, no identificación con el sexo, problemas no resueltos. ¿Qué más podemos ver en el dibujo? Como dijo unas compañeras, agresividad por las gotas como caen, elementos que terminen en punta. Es una adolescente con conflictos. Sería bueno invitarla a que vaya a psicoterapia. Sí, doctor, el otro problema que ha habido en esta paciente es lo siguiente. Esta paciente ha sufrido, se podría decir hace 2 meses, en su casa ha sufrido un asalto, en la cual dice le enmalocaron, le amarraron, ¿no? Con cintas, los pies, las manos y asaltaron toda la casa, ¿no? Pero también lo otro es que la prima hermana es quien se relaciona más con su padre, que prácticamente no se hace a cargo, no solamente la mamá de la menor que vino en consulta, de ella es la que se hace a cargo como ha adoptado a la niña porque ha fallecido su mamá de la señorita, entonces ha sido adoptado y por ese mismo hecho de que la señorita dice, ¿no? Que no habla con la mamá y cada vez cuando me dice alguna cosa, yo a mi mamá no lo puedo decir nada porque a mi prima no le hace hacer nada, mi mamá. Y mi prima hace lo que quiere, dice. Entonces, lo otro es que también manifiesta su hermana, o sea, su prima hermana es la que tiene más contacto con el papá y al papá se dedica, o sea, al robo, ¿no? Prácticamente tiene su Entonces, banda. la compañera estaba en lo cierto cuando encontró que la evaluada tiene muchos conflictos por superar. Estaba en lo cierto, entonces hay conflictos, hay bastantes problemas que enfrentar, ¿no? Exacto. Entonces, el dibujo que lo hizo, yo más lo relacioné por los rayos, ¿no? Que tenía una simetría. Entonces, yo me estaba imaginando del robo que pasó y todo eso, ¿no? Estaba tratando de interpretarlo. Porque en el test del árbol, también igual, ¿no? Dibujó, lo que más me llamó la atención ha sido del animalito que tiene en el pecho. Ese animalito se repite en el test del árbol, en todo, alrededor de todo, se repite ese animalito. Me parece que a lo que comentó ella, es un perrito, ¿no? Que está durmiendo, o sea, como acurrucado, algo así. Y eso es lo que me llamó la atención de todo el esto y después que los cerros estén más prominentes detrás de todo, ¿no? Claro, los cerros también te corroboran los problemas, pues, así que hay que tomar en cuenta el detalle.
Sí, doctor. ¿Ya? Eso es la historia en sí de la paciente. Entonces me dice de que la prima hermana es la que se relaciona más. Entonces yo al principio pensaba, o sea, mi idea fue de que tal vez sea pues la persona quien ha, por el conflicto que tiene con la mamá, es una probabilidad de que tal vez haya sido, ¿no? Las personas que están relacionadas a ella hayan sido los autores del robo, ¿no? Eso es lo que yo me imaginé al principio. Pero después con lo que me dice la mamá me dice de que, no, mi hija, yo me arrepiento por haber adoptado a esta niña, porque esta niña me ha causado muchos problemas, le he llevado a todos los psicólogos y sabe evadir bien los problemas, dice, y se lo sabe todo, es bien manipuladora, dice. Y Se con la nota que sí. niña, y no tengo contacto hasta ahora con la otra niña, pero igualito se está volviendo mi hija, me dice. Entonces, por eso es que se tomó lo que es la decisión de tomarle, de hacerle la prueba del test de la persona bajo la lluvia, y eso es lo que me dibujó. Entonces yo al principio me sorprendí porque era un hombre al que dibujó. Y entonces, No te preocupes, el animalito definitivamente es un vínculo que se ha creado, no se preocupen por eso, el animalito es un vínculo que se ha creado. Más bien, Jimmy, público, tengo que hacer otras actividades. Muchísimas gracias por la invitación, Jimmy, como siempre. Me despido del público. Muchas gracias. Me voy a hacer otra actividad. Un gusto, como siempre. Y ya nos estaremos encontrando para futuras participaciones. Un saludo a Giovanna también, a Jimmy. Cuídense mucho, chicas y chicos. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias, profesor. doctor Gracias, buenas Rivesa. tardes. Muy buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.